¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. La prueba del algodón de que el Partido Popular acertó de pleno eligiendo a Pablo Casado es el nerviosismo y también la proliferación de etiquetas que algunos medios afectos a la izquierda y algunos dirigentes de esa misma izquierda vienen colgándole desde el pasado sábado. De forma grotesca, yo diría que incluso cansina, le critican por, según ellos, llevar a partir de ahora al PP hacia la derecha o incluso hacia la extrema derecha, como diría el populista Pablo Iglesias. Y todo porque Pablo Casado, a lo largo de la campaña de primarias, y singularmente en el discurso en el que levantó numerosas veces de sus asientos a unos compromisarios entregados con sus aplausos, recordó y puso en valor principios e ideas que viene defendiendo el PP en su programa desde toda la vida. Por ejemplo, la vida, la familia, la libertad educativa o la integridad territorial de España, tal y como aparecen recogidos en nuestra Carta Magna. Creo recordar incluso que además lo ha venido subrayando el propio Casado en algunas entrevistas, como la que por ejemplo le hicimos aquí en el Cascabel. Apoyar políticas en favor de la familia, de la vida, de la libertad del individuo para elegir qué educación desea para sus hijos, no es de izquierdas o de derechas, no es de jóvenes o de mayores, no, es de puro sentido común. Pablo Casado quiere recuperar ese ADN político, ese ADN ideológico que está implícito en el programa del Partido Popular, pero que había quedado aparcado ante la urgente prioridad de lo económico por la gravedad de la crisis que hemos vivido estos años atrás. El PP de Casado tiene ahora desde la oposición esa oportunidad que el joven líder captó y con el que emocionó a los compromisarios de recuperar precisamente ese pulso político del partido sin complejos y que se había perdido por la acción de un gobierno volcado en la economía, en gran medida estaba más que justificado, pero también sobrado de tecnócratas. Comentaremos el primer día del nuevo presidente del PP que esta mañana se ha estrenado en su despacho de Génova hablando largo y tendido durante hora y media con su antecesor, Mariano Rajoy. Le ha prometido que va a trabajar por la unión del partido, por la unidad, integrando a la gente de Soraya Sáenz de Santamaría en su equipo de dirección. Y esta tarde ha viajado a Santiago de Compostela y allí, junto a Alberto Núñez Feijóo, ha asistido al funeral por quien fue primer presidente de la Xunta de Galicia y del PP gallego, Gerardo Fernández Alborro. Y hablaremos con alguien que, por cierto, ha sido algo así como la sombra de Pablo Casado este último mes y medio. Alguien que ha estado muy próximo, al lado de él, permanentemente. Raquel Caldas, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, pues hablaremos con Teodoro García Egea. Conoce muy bien a Pablo Casado, es el director de su campaña, ha sido el director durante las primarias y también es la mano derecha del nuevo presidente del Partido Popular. Charlaremos con él en unos minutos sobre cómo han diseñado y cómo ha ido esa campaña y también veremos a ver si nos da algunas pistas sobre las nuevas caras del partido, sobre quienes compondrán esa nueva ejecutiva. Hablaremos del nuevo equipo de Pablo Casado en unos minutos aquí en el Cascabel. Muy bien, Raquel, y todavía sobre la elección de Pablo Casado, María Ruiz nos va a plantear ya la pregunta del barómetro. Buenas noches, María. Muy buenas noches, Antonio. Pues ahora que ya Pablo Casado está ejerciendo como presidente del Partido Popular y con casi total probabilidad será el candidato en las próximas elecciones generales, nosotros queremos saber, ¿a quién preferiría usted como presidente del Gobierno? ¿A Pablo Casado o a Pedro Sánchez? Abrimos ahora mismo nuestro barómetro. Si ustedes preferirían a Pablo Casado, marquen el 905-855-001 y su selección sería Pedro Sánchez, marquen el 905-855-002. Y como todos los días, recuerden que estamos activos en redes sociales, en Twitter somos @elcascabel13 y para seguir comentando el análisis que hagamos hoy aquí, almohadilla, el Cascabel 23J. Y más temas que vamos a comentar y abordar esta noche aquí en el Cascabel. Vean este avance, por ejemplo, de esa polémica originada o que se ha originado a partir de un viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el avión oficial de autoridades, el avión de Estado, para ver un concierto en Benicàssim, Castellón. Adelante, vean. La oposición acorrala a Pedro Sánchez. Pidiendo explicaciones inmediatas por ese mal uso de los medios y recursos públicos. El presidente del Gobierno tendrá que comparecer en el Congreso por su viaje a Benicàssim. ¿Fue una visita informal o un viaje institucional? Estuvo de agenda oficial todo el día y por la noche se acercó a un evento cultural. Si ir de concierto es agenda cultural, supongo que ir de tapas es agenda gastronómica. ¿Usó Sánchez el avión oficial para acudir al concierto de The Killers? Todos los detalles del polémico viaje del presidente del Gobierno y su mujer, esta noche en el Cascabel. Galicia en alerta. La avispa asiática suma 3 víctimas mortales. ¿Cómo actuar frente a una de sus picaduras? ¿Qué hacer si las vemos? ¿Está invadiendo este peligroso insecto nuestro país? Nacho Sierra, experto en animales, nos lo cuenta.
A continuación. Diez y 23 minutos de la noche. Saludo a Javier Negre. Buenas noches, Javier. Antonio. ¿Qué titular te deja el día? Bueno, el nerviosismo que ha provocado la llegada de Pablo Casado al liderazgo del Partido Popular, entre algunos, porque hemos visto que no ha pasado ni un solo día que ya han empezado a atacarle con el asunto del máster en un día en el que se ha hecho público que la Complutense ha cerrado la investigación sobre su licenciatura de Derecho en falso. O sea, es decir, sí, pues no hay es ningún el tipo de diario.es el que ha dicho que el diario.es que no hay ningún tipo de irregularidad y el caso porque no hay irregularidad. Y curiosamente, sin embargo, vuelven con el máster. Minutos después, hay medios que señalan que la Rey Juan Carlos no encuentra los trabajos del máster de Pablo Casado. Pero es curioso, tampoco encuentra los de Cifuentes. Tampoco encuentra los de Cifuentes, ni de otros alumnos que compartieron clase con Pablo Casado y con Cristina Cifuentes. Por lo tanto, vemos que la llegada de Pablo Casado, que es un joven político que tiene opciones de llegar a la Moncloa en 2 años, según se ha podido ver en el furor que ha provocado en la militancia, vemos que provoca mucho nerviosismo. Cada vez que este chico ha dado un paso o se ha hablado de él para la comunidad o para el Ayuntamiento de Madrid, se ha iniciado una cacería que no lo han sufrido ninguno de los condenados por el caso ERE. O sea, aquí estamos hablando de un caso del máster que yo creo que no tiene la importancia suficiente, muy menor, evidentemente, como el caso de los ERE, y que ha tenido una trascendencia en los medios totalmente sobredimensionada. No ha metido la mano este chico ni un duro, o sea, no se lleva ni un duro de los españoles. Estamos hablando de un máster que sí, que en el caso de que se demuestre que no lo ha hecho, pues lo tendrá que devolver, pero ¿de qué le van a condenar? El problema es que hay fuego amigo dentro de su partido, hay personas muy interesadas en remover este árbol para ver si imputan a Pablo Casado y poder optar a esa presidencia que no han ganado porque así lo han decidido los militantes y los compromisarios del Partido Popular. Sería un despropósito inaudito el que se esté planteando, si es que sale de alguien próximo al Partido Popular, toda esta historia. Ya Javier Arenas ha apuntado... Sandra Fernández, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Cuéntanos, Hay un comentario en Twitter. ¿Qué pasa con Javier Arenas? Efectivamente, ya Javier Arenas apuntó esa posibilidad de que Pablo Casado podía ser como Hernández Mancha y durar... ¿Y cuándo ha dicho eso? Y durar un suspiro, se lo ha dicho hoy en el AVE que ha coincidido con Pepe Neto. Y ¿Pero lo ha dicho eso a Pepe Neto? En las redes, sí señor. Eso pero ya... Se lo ha dicho a Pepe Neto. ¿Sí? Pero con el asunto del máster, porque se está haciendo como muchísimo ruido. Extraordinariamente indiscreto e imprudente. ¿Cómo puede decirle eso a un periodista? Hombre, hay mucho nerviosismo porque él es senador autonómico. Y si hay cambio en Andalucía, en la dirección, obviamente Javier Arenas sabe que Pablo Casado podría jubilarle, pues ya lleva muchísimos años en el Partido Popular y yo creo que es hora de una nueva generación, tanto de veteranos como de jóvenes. 40 años lleva. Ahora hablaremos de todo Pero eso. quería apuntar un matiz que me parece que es muy relevante en cuanto al tema del máster, porque lo que dice la universidad no es que no haya aparecido el trabajo de fin de máster, ¿vale? Lo que dice es que no están los trabajos que él hizo para cada una de las asignaturas. Y le ha pedido a los profesores que la prueban. Efectivamente, es como si ahora le preguntas a un profesor que me dio clase a mí en la carrera, mi trabajo de, no sé, de Derecho a la Comunicación. Pero el grado de cacería... Obviamente, perdóname Javier, obviamente esos trabajos no los tienen guardados los profesores durante 10 años. Y otro apunte que también quiero dejar, que también me parece importante. La jueza ya ha preguntado si este señor es diputado y si está aforado. Si está aforado, que yo sepa, no puede continuar con esta investigación. Entonces, a mí me parece que es todo como, pues, la palabra cacería, que a muchos les alarma. Yo creo que esto es una cacería contra Pablo Casado. Ahora comentaremos detenidamente el tema, porque me parece interesante, efectivamente, ¿no? Es que hay mucho ruido, además. Ese ruido haya vuelto justo cuando ha sido efectivamente 24 horas después de haber sido elegido presidente. Martu Garote, buenas noches. ¿El titular para ti que te deja el día? A mí comprenderéis que lo que pasa en el Partido Popular pues me da un poco igual quien lo lidere. No voy a votar al Partido Popular por el ideario que defiende, ni con Soraya, ni con Pablo, ni con ninguno de los que venga. Por tanto, no antipatizo ni simpatizo con ninguno de ellos. Pero lo que sí me parece es de esto del máster y de lo de la carrera, que son dos cosas distintas y las dos y las dos tienen su importancia. Se ha hablado antes de que le eligieran y se sigue hablando después porque no está aclarado. Que con el plan del 53, de Derecho del 53, que es el mismo que estudié yo, diga que se ha sacado 2 cursos y medio en un cuatrimestre, te digo yo que es mentira. Ahora, que como a él, a otros... Eso es tu opinión. No, estabas ahí mientras eso es tu opinión. Estudiaba. Mira, te digo, voy a terminar. Yo que también trabajaba y que con mucha suerte me sacaba 7 asignaturas en un año, que soy bastante espabilada.
y le tengo a él por espabilado también, pero más de 7 asignaturas del plan de 53 en un año es casi misión imposible. Lo has dicho, casi. Escucha, y menos, y lo que lo convierte en una misión imposible es que él ya tenía responsabilidades políticas que te quitan mucho tiempo, y lo sabemos los que nos hemos dedicado a la política. Pero que te digo una cosa, que como a él, a muchísima gente, sobre todo no siendo en la universidad pública, sino en una adscrita a la pública, tú ibas, hablabas con el profesor y decías, bueno, pero yo ya he estado, como yo estaba haciendo junto económicas y derecho y tal, y más o menos esto lo he tratado y convalidado. Y a otra cosa, mariposa. Y esto ha sido, vamos, lo sabe el Papa. Y escucha, ¿es grave? Pues como para hacerle caer del presidente del PP, no. Pero que deja mucho que ver cómo funciona un poco el tráfico de influencias y de relaciones que hay en esas esferas, pues es un poco triste. Desprestigia casi más a la universidad que a Pablo. Y luego, lo del máster es otra cosa. Es más grave es que te inventes un doctorado, Marto, y seas presidente del gobierno. A mí lo de Pedro Sánchez mintiendo en el currículum... Pero pongámoslo todo sobre la mesa. Y tanto, mira qué problema. ¿Hay algún socialista que tú bien conoces a sacar por la cara la carrera y el máster? Y tú lo sabes, en alguna universidad pública. Yo no sé quién se ha sacado por la cara. Ahora sí sé que Pedro... ¿La tesis de Pedro Sánchez le dio tiempo a hacerla? Del doctorado. Del doctorado. Es lo que acabo de decir. Voy con Pedro Sánchez. A mí es que Pedro Sánchez me duele cero. Es verdad que Pedro Sánchez en su currículum mentía, pero como un bellaco. Y decía que era poco más que el comisionado de la ONU en el universo y era el chico que hacía las fotocopias y traía café a los que se la traían. Y decía que tenía un máster del universo y luego era pues un crucillo de esos que se dan en un veranillo y tal. Ahora te voy a decir una cosa. Si ponemos el listón de la pureza, insisto, en las mentiras del currículum, yo me voy a mi casa porque mi currículum es muy imaginativo. Vamos, yo no conozco a nadie que no eche imaginación en su currículum, pero fundamentalmente porque un currículum lo haces para intentar trabajar. Entonces te adornas, ¿no? Y dices, soy un vago redomado y no sé hacerlo con un vaso. Claro, pues dices, oye, soy una persona guay, hablo inglés nivel medio y luego dices one, two, three. Pero claro, porque quieres comer, es un vicio malo que tenemos los seres humanos. No es lo mismo contar bolas en un currículum, que eso también lo hace Pedro Moreno Monilla, que es el hombre del increíble currículum menguante. Cada puesto que subía le quitaba líneas al currículum porque como eran todas inventadas se le iba viendo el plumero. Esto es una cosa demencial, pero es España. Yo lo que quiero es que me gustaría que de lo de Casado, de lo de Cifuentes y de otros muchos se consiguiera liberar a la universidad de las zarpas de los políticos. Porque los políticos meten las zarpas, los de Podemos las tienen en su universidad, los de PSOE en la suya, y al meter las zarpas ensucian la universidad y hacen estas pequeñas guarrerías de regalarle a alguien notas o de aprobarle cosillas para que vaya tirando, y luego los que de verdad se esfuerzan, que son los chavales que pagan sus matrículas y hacen malabares para estudiar, no tienen el mérito que el reconocimiento que necesitan. Luego recuperaremos el tema, que veo que os ha interesado. Vicente González Olaya. Hola, Antonio. Buenas noches. Mira, yo estoy de acuerdo con vosotros en la historia de Casado, que creo que es la historia del día, pero a mí me ha llamado mucho la atención una noticia muy pequeña que a lo mejor no es muy importante, pero ayer cuando estábamos en el periódico redactándola nos quedamos todos impactados, que fue un médico y una TS que permitieron ver cómo moría un hombre a 70 metros de su centro sanitario vamos a abordarlo, y no salieron a ayudarlo. Sí, sí. Que han sido condenados. Eso te habla de la conciencia, te habla del juramento hipocrático, te habla de la piedad. Y yo puedo entender que uno no salga, pero dos personas, dos, que se nieguen a atender a alguien que está agonizando, que luego muera, te hace pensar a veces en qué sociedad estamos haciendo. Es un asunto que luego abordaremos. Hablaremos con el abogado precisamente de la víctima, un hombre de 53 años. Y sobre todo nos preguntaremos cómo es posible, efectivamente, Vicente, esto ya ha sido condenado, bueno, hay una condena porque ha habido un acuerdo entre las partes, no ha habido jurado popular que hubiera a estos dos precisamente sanitarios, un médico y un enfermero, les habría caído algo muy gordo, seguramente si hubieran sido juzgados y no que se haya conseguido un acuerdo de las partes, ¿no? No se entiende cómo efectivamente alguien que está agonizando a 70 metros del lugar donde tú estás trabajando, que es un centro de salud, y que en ese momento no había absolutamente nadie, primero llamados por el hijo de la víctima, pidiendo auxilio, y después hasta la policía municipal, la policía le rogó que saliese. En Madrid, varias veces se tuvo que presionar, por favor salgan, ayuden a esta persona, la policía municipal, nos quedamos aquí, por si acaso viene alguien de urgencia, no hubo manera, casi. Al final luego contaremos el caso como ha quedado. Volvemos enseguida, que son las 10:33 y abordamos el primer día de Casado al frente del Partido Popular. Hasta ahora mismo. La oposición acorrala a Pedro Sánchez.
pidiendo explicaciones inmediatas por ese mal uso de los medios y recursos públicos. El presidente del gobierno tendrá que comparecer en el Congreso por su viaje a Benicàssim. ¿Fue una visita informal o un viaje institucional? Estuvo de agenda oficial todo el día y por la noche se acercó a un evento cultural. Si ir de concierto es agenda cultural, supongo que ir de tapas es agenda gastronómica. ¿Usó Sánchez el avión oficial para acudir al concierto de The Killers? Todos los detalles del polémico viaje del presidente del gobierno y su mujer esta noche en El Cascabel. Galicia en alerta. La avispa asiática suma 3 víctimas mortales. ¿Cómo actuar frente a una de sus picaduras? ¿Qué hacer si las vemos? ¿Está invadiendo este peligroso insecto nuestro país? Nacho Sierra, experto en animales, nos lo cuenta a continuación. Bueno, vamos a hablar del primer día de Pablo Casado al frente del Partido Popular. Esta mañana se reunía durante hora y media con Mariano Rajoy en la sede del partido, en el despacho que va a ocupar a partir de ahora como presidente, y ahí le prometía a Rajoy que efectivamente va a trabajar denodadamente por la unidad del partido, para que no haya ninguna duda, y que va a integrar a la gente de Soraya Sáenz de Santamaría en su equipo de dirección, como ya ha integrado a otros de los otros candidatos. Y que el miércoles se reúne concretamente con Soraya Sáenz de Santamaría para hablar largo y tendido de todo esto. Y esta tarde pues ha viajado a Galicia para asistir al funeral por Gerardo Fernández Albor, que fue el primer presidente de la Xunta de Galicia y también presidente del Partido Popular Gallego. Y allí ha estado junto a Alberto Núñez Fijo. Pero claro, aquí que lo que se está ahora mismo dilucidando, el nuevo comité de dirección, la dirección del partido, el nuevo ejecutivo de Pablo Casado. Nombres y caras que vemos ahí ya, Susana Ollero, cuéntanos. El quién es quién, Antonio. Vamos a ver los rostros del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular que ha propuesto Pablo Casado. Se trata de una lista de 35 miembros, entre los que Pablo Casado ha incluido a 4 exministros, como estamos viendo aquí. A Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior, licenciado en Derecho y juez. Rafael Catalá, exministro de Justicia y licenciado en Derecho. Dolors Montserrat, exministra de Sanidad y licenciada también en Derecho. E Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura e ingeniera agrónoma. Pero también figuran en este listado y vamos a ver a otras personas, otros rostros conocidos. Teodoro García Egea, con el que vamos a charlar en muy poquitos minutos. Director de campaña de Casado, diputado por Murcia e ingeniero de telecomunicaciones. Y los vicesecretarios hasta ahora, Javier Maroto, vicesecretario, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y por último Andrea Levy, también vicesecretaria y licenciada en Derecho. Casado aún no ha desvelado cuál será la estructura de este comité, ni quién de todos ellos va a ser su secretario o su secretaria general. Va dando pistas. La última, esta misma tarde en Santiago de Compostela. Le escuchamos. Bueno, tengo alguna idea al respecto, lo que pasa es que quiero hablarlo con el resto de candidatos. Yo me comprometí a que fuera una lista de integración y a que fuera también un proyecto de integración, y he quedado con Soraya Sáenz de Santamaría en un par de días, cuando vuelva a Madrid, para poder hablarlo tranquilamente, y lo hablaré también con el resto de los 4 candidatos. Por el momento lo que sí sabemos, sí se ha confirmado, lo ha hecho esta misma mañana el vicesecretario de Política Social, Javier Maroto, es que ese secretario va a ser mujer, va a ser secretaria general. Y estos que van a ver son los nombres que más suenan en todas las quinielas. Y empezamos con Esperanza Oña, es alcaldesa de Fuengirola y licenciada en Medicina, y también Rosa Romero Sánchez, es alcaldesa de Ciudad Real y licenciada en Ciencias Políticas. Hay más nombres de los que acabamos de ver antes: Dolors Montserrat, Andrea Levy e Isabel García Tejerina, que también podrían ser alguna de ellas la nueva secretaria general. Y parece ser, Antonio, que lo vamos a saber este próximo jueves en el nuevo comité, el primero Comité Ejecutivo Nacional, que se va a celebrar en Barcelona. Bueno, pues mira, Teodoro García es efectivamente el director, ha sido el director o jefe de campaña de Pablo Casado, y él le ha acompañado durante este mes y medio, 2 meses casi, ¿no? Sí. Vamos, por tierra, mar y aire, y nunca mejor dicho, que ha sido usted la sombra de Casado. Buenas noches, Teodoro. Buenas noches, Antonio. Bueno, vamos a ver, antes de nada, ¿se atreve a darnos un nombre de la secretaria general? ¿Quién va a ser la secretaria general del partido? Pues no me atrevo. Lo que es seguro es que va a ser afiliada del PP. Eso es, por supuesto, seguro. Y mujer ya seguro, eso también. Y mujer parece acreditado. En tema de la integración, que se ha insistido muchísimo, hoy el presidente le ha dicho al expresidente que va a luchar por
llegar a acuerdos con Soraya Sáenz de Santamaría. ¿Eso cómo lo han diseñado ustedes para integrar al equipo de Soraya Sáenz de Santamaría? Yo creo que el sábado se lanzaron dos mensajes importantes a este respecto. En primer lugar, Pablo no presentó, el presidente Casado no presentó su organigrama, ni siquiera nombró a la secretaria general o al secretario general, y eso es debido a que se necesita una conversación posterior para que, en caso, como ha ocurrido, de resultar vencedor, pues se pudiera hacer un comité de dirección contando con todos, porque, como digo, en este caso se presentaba alguien que era muy bueno y se presentaba también alguien que era excelente. En mi caso, pues lógicamente creo que el excelente era Pablo, ¿no? Pero en el Partido Popular, a partir de ese momento, todos somos del Partido Popular, todos tenemos los mismos objetivos, las mismas inquietudes, los mismos fines, y por tanto hay que contar con todo el mundo, ¿no? Soraya Sáenz de Santamaría no solo es valiosa a ella misma, sino que también tiene a una serie de gente a su alrededor que ha demostrado, incluso en el propio gobierno de Mariano Rajoy, ser competente y saber mucho de lo que necesita nuestro partido. Por tanto, a partir de este momento, pues en ese comité de dirección y en los otros órganos que son importantes también, como es el Congreso, el Senado e incluso los grupos autonómicos, pues también necesitamos contar con todos, y es a partir de ahora cuando hay que desarrollar esa estrategia de integración, que se llama integración, pero realmente es contar con todos los compañeros, ¿no? Es decir, a partir de este momento no hay que preguntarle a nadie a quién ha votado. Todos hemos votado un miembro del Partido Popular. A partir del sábado, Pablo Casado es el nuevo presidente y hay que ponerse a trabajar con todos. No, dentro de poco tenemos las elecciones. ¿Cómo se va a designar a los candidatos a los ayuntamientos, a los municipios importantes sobre todo, y a las comunidades autónomas? ¿Van a potenciar o impulsar ustedes primarias para que sean los afiliados los que digan queremos a este de candidato o a esta? Y no, en fin, lo del dedo. Ese proceso se va a iniciar de forma inminente, porque ya el presidente durante la campaña ha comentado sus dos prioridades en el momento en el que accediera a la presidencia, que son, en un primer lugar, convocar esos procesos para designar a los candidatos autonómicos y locales, porque tenemos que fichar a los mejores, tenemos que poner en marcha ya los equipos para que la gente en su municipio, en su comunidad autónoma, sepa a quién tiene que dar su voto y qué propone ese candidato en cuanto a equipos y a programa, pero también tenemos que evitar que otros fichen a los mejores, ¿no? Los mejores tienen que estar en el Partido Popular y eso es lo que nosotros queremos impulsar. Y en segundo lugar... ¿Y van a estar de acuerdo en que sea mediante primarias? Sí, yo creo que hay una serie de procesos internos que, en el caso, por ejemplo, del Partido Popular a nivel nacional, hay un artículo, hay una cláusula dentro de nuestros estatutos que deja bien claro que el presidente del Partido Popular es automáticamente el candidato, ¿no? Por tanto, Pablo Casado... Ahí sí está claro, pero por ejemplo, comunidad de, no quiero molestar a nadie, La Rioja, Cantabria, menciono todo donde va a haber elecciones, Extremadura, por ejemplo, ha mencionado Valencia, ha mencionado el caso de La Rioja, Castilla-La Mancha, Andalucía, en fin, todas las que va a haber elecciones. Ha mencionado algunas de las comunidades autónomas que se han elegido a esos presidentes de partido con el mismo sistema con el que se ha elegido al presidente nacional, ¿no? Con lo cual existe una legitimidad de origen que parece indicar que esa persona, puesto que ha sido refrendada por los afiliados, es el que lógicamente podría seguir encabezando las listas, ¿no? Pero bueno, como digo, ahora se abre ese proceso que debe culminarse con la mayor democracia interna posible, por supuesto, puesto que estamos viendo cómo para elegir al líder nacional pues hemos escuchado a todos los afiliados, y lo lógico pues es que ese proceso se replique en todos los estamentos del partido. El sábado a las 9 de la mañana tenían ustedes la absoluta certeza, pero sí la certeza de que ganaba Pablo Casado, o fue determinante el discurso suyo y también el de Soraya Sáenz de Santamaría, claro. ¿Eso hizo cambiar las cosas? Te voy a hablar desde mi punto de vista. Yo, el día que Pablo Casado bajó de su despacho a la puerta de Génova y dijo yo sí quiero ser presidente del Partido Popular, en ese momento yo sabía que él iba a ganar. Y los periodistas que me han ido preguntando durante todo ¿Pero el sábado a las 9 de la mañana tenían ustedes ya los votos de los compromisarios o había tantos indecisos como se ha comentado o publicado? Creo que hay mucha gente... Y que se decantan a favor de Pablo cuando escuchan su discurso. Creo que hay mucha gente que salió de ese auditorio deseando votar a Pablo. Que quizá lo tenían claro, que quizá sabían que Pablo era la persona idónea para liderarnos los próximos años y que además le habían escuchado en sus territorios, porque Pablo ha recorrido todas las provincias de España, 25.000 kilómetros. Recuerdo además un día
que no sé si empezamos en Jaén o en Granada y acabamos en Alicante, en Santa Pola, pasando por Murcia por un pregón de Sangonera a la Verde, en el que incluso el pregonero le hizo un trobo a Pablo, diciéndole que iba a ser el próximo presidente del gobierno, y bueno, pues eso al final la gente ha visto que Pablo es una persona que se echa a la calle, escucha, se lo ocurra, y al final pues hemos visto cómo ha conseguido reilusionar a un partido. ¿Y el equipo cómo asume que determinada prensa y también algunos dirigentes pegados, vamos, de la izquierda concretamente, acusen a Pablo Casado de derechizar al Partido Popular o de posicionar o llevar al Partido Popular hacia la derecha? Yo la verdad que en muchas ocasiones cuando escuchaba a algunos decir que detrás de Pablo Casado estaba Aznar o estaba otros exdirigentes del partido, pues yo buscaba por donde estábamos el equipo de Génova, buscaba a ver si es que estaba por algún sitio algún exdirigente del partido, porque desde luego detrás de Pablo Casado pues estábamos un grupo de diputados ilusionados, estábamos un grupo de gente que queríamos que el partido se reilusionara y volviera a ser ese partido grande de 11 millones de votos, y estábamos una serie de gente que en provincias o en Madrid queríamos recuperar la ilusión de un partido fuerte, un partido unido, ¿no? Y no se trata de derechas ni de izquierdas. Nosotros hemos hablado pues, de honestidad en la gestión, yo creo que eso no es ni de derechas ni de izquierdas. Hemos hablado de defensa de la familia, yo creo que las políticas de familia, todo el mundo tiene familia, yo creo que hasta los de Podemos tienen familia, ¿no? Cada uno tiene la suya. Se dice que eso es de extrema derecha, o dicen ustedes. No sé, cada uno tiene la suya, pero todo el mundo tiene familia, ¿no? Y al final, bueno, pues todas esas cuestiones que hemos ido planteando durante la campaña, yo creo que no son ni de derecha ni de izquierda. Pero es cierto que nosotros queremos aglutinar a todo lo que hay a la derecha del Partido Socialista, que encuentre su casa común aquí en el Partido Popular. Mire lo que decía Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno de Sánchez. Que se quede en un espacio donde España también le importe, independientemente de que el Gobierno seguramente no le guste, pero que entienda que tiene que hacer política de Estado, que no se puede ir al extremo de una derecha donde la democracia se hace muy complicada. Está sugiriendo que se van a ir ustedes al extremo, a la derecha extrema. Pues mire, yo soy una persona bastante razonable. Yo no sé si son políticas de izquierda subirle a la gente el diésel, meterle impuestos al diésel y luego cogerte un avión privado para ver el festival de Benicàssim, ¿no? A lo mejor es eso la política de izquierda. Si eso es la política de izquierda, bueno, pues yo soy de centro derecha. A ver, preguntas para Teodoro, venga. Yo quería decirle una cosa. Vicente, venga. Yo creo que cualquier observador se da cuenta de que cuando la izquierda ataca a Casado, Casado se refuerza. Es decir, cuando Zapatero alaba a Soraya, Soraya pierde. Y quería decirle una cosa. Es verdad que, porque es innegable, que Casado es más derecha que Soraya, pero también es verdad que en España las victorias electorales se producen en el centro. Al final Casado va a centrar su discurso. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, yo creo que hemos tenido un proceso en el que nosotros hemos intentado hacer propuestas, e incluso hemos propuesto algún debate para hablar de todo lo que cada uno proponía, ¿no? En el sentido pues, de que se propone en materia fiscal, que se propone en materia de impulso al emprendimiento, que se propone para que la cuarta revolución industrial llegue definitivamente a España. Yo creo que esas cuestiones, bueno, pues se pueden calificar en función de tu posición, de derechas, de centro, incluso de izquierdas en algunos casos, pero es cierto, bueno, que efectivamente, es decir, si nosotros queremos conseguir un Partido Popular de 11 millones de votos, conseguir aglutinar a todo lo que esté a la derecha del Partido Socialista, pues necesitamos ese espectro, esa gente que se ilusionó en su momento con el Partido Popular y nos hizo grandes, y ahora volver a hacerlo de cara a 2020 proponiendo pues, todo aquello que se proponía, que efectivamente hemos visto que ha dado sus frutos con el reciente gobierno de Mariano Rajoy. Si me permite, yo el jueves coincidí aquí con Pablo y se lo comenté a él en una pausa publicitaria. Yo he estudiado mucho lo que pasa con el PSOE, que es lo que es mi negociado, ¿no? Y le dije a Pablo que tenéis un riesgo vosotros, ¿no? Pues digo vosotros porque ahora sois un equipo y vosotros querréis crecer, ¿no? Y yo le dije, tienes un riesgo grande, que es el mismo riesgo que ha corrido Pedro y se ha equivocado, ¿no? Yo creo que eso es una utopía, porque los partidos nuevos han llegado para quedarse. Se les podrá dar un bocado de 1 millón, de 1,5 millones, pero los 11 millones no los va a volver a tener nadie en España porque hay 4 partidos, ¿no? Y esto, negarse esto, negarse uno mismo una realidad. Entonces, teniendo en cuenta que los 11 millones no los vas a volver a tener, yo le dije, si tú te echas un poco a la derecha y tu discurso se ha echado a la derecha, porque una de las cosas que los votantes del PP acusaban a Mariano es de socialdemócrata, que decían, es que Montoro es socialdemócrata, me lo han dicho votantes del PP así, yo decía, madre mía, si Montoro es socialdemócrata, yo debo ser estalinista, pero bueno, entonces,
dice, voy a recuperar un poco ese péndulo hacia la derecha, ahí puedes recuperar parte de lo que se ha ido a Vox, porque no se defiende Cataluña y todo esto, mucho de lo que se ha ido a la abstención, que hay mucho en la abstención, pero difícilmente le vas a dar un bocado a Ciudadanos. Y ahora mismo lo que más le interesa al Partido Popular es recuperar lo que ha chorreado por el centro. Y por ahí se le han ido varios millones de votos. Entonces yo digo, y lo mismo que le dije a Pedro, pero si te vas hacia Podemos, a lo mejor le das algún bocadito a los de Podemos y mucho de la abstención, pero desde luego de lo que se ha escapado a Ciudadanos, que también se le ha ido mucho al peso, no le vas a quitar nada, porque en este país se han ganado las elecciones por el medio. Tiene que centrar sí o sí, es que si no, no puede. A ver, es imposible. Hay dos cuestiones importantes ahí. La primera es, nosotros necesitamos, creo, y se ha demostrado con la victoria de Pablo Casado, necesitamos un Partido Popular reconocible. Sí. Un Partido Popular reconocible, que una vez pasada la crisis económica, porque es cierto que es la primera vez en España, jubilado cuando vaya al cajero a sacar su dinero esté el dinero, ¿no? Que no ocurra como en Grecia, que iban los jubilados y ni siquiera podían sacar su propio dinero, no ya que les recortaran las pensiones, sino que el dinero que tenían ahorrado estuviera, ¿no? Se ha tenido que hacer un plan de pago a proveedores. Mucha gente, muchos talleres, mucha pequeña y mediana empresa no tenía con qué pagar porque al final la administración le debía y había pagado el IVA, ¿no? Entonces, todas esas políticas se han tenido que impulsar desde un gobierno con una profunda crisis económica que heredamos en su momento y que han hecho pues, que mucha gente crea que el Partido Popular no seguía defendiendo los principios que en su momento defendimos en materia de bajada de impuestos, de política fiscal y de otras muchas cosas, porque teníamos que atender lo urgente y no pudimos en su momento atender lo importante, ¿no? Por eso yo creo que mucha gente, desde el espectro de la izquierda, intenta acusar a Pablo Casado de extremado, cuando realmente Pablo lo que hace es precisamente volver a ese Partido Popular reconocible que va con total normalidad a Navarra en los Sanfermines y que pues algunos pro-batasunos le insultan, le intentan partir la cara, pero Pablo, como es una persona valiente, con principios, pues al final digamos que no va a renunciar a defender Navarra y a su autonomía y de que no son los anexos de nadie, ¿no? Como este jueves, que nos vamos a Cataluña, a Barcelona, a hacer nuestro primer comité ejecutivo, nuestro máximo órgano de representación entre congresos. La primera vez que lo reúne el presidente Casado va a ser el próximo jueves en Barcelona, ¿no? Son gestos, pero que también van a marcar mucho la política del futuro, ¿no? Es decir, si alguien cree que uno es de extrema derecha por irse a Barcelona a hacer un comité ejecutivo, pues realmente tiene un problema, ¿no? Porque Barcelona, para mí, yo soy murciano, pero para mí Barcelona también es mi casa. Si alguien se quiere ir de Cataluña, pues que se vaya como ha hecho Puigdemont, pero es que Cataluña es mi casa y se queda, ¿no? A ver, Javier, pero nosotros decíamos al comienzo del programa que nada de lo que ha dicho Pablo Casado o gente de su equipo a lo largo de este último mes y medio, nada de lo que ha dicho no está está implícito en el programa electoral del Partido Popular. O sea, no es que haya sacado de la manga temas relacionados con la familia o la vida, en fin, con la integridad territorial ha recordado es lo mismo que está ahí en el programa del partido. Le voy a leer un tuit que ha colgado Pepe Oneto sobre Javier Arenas, que parece que no quiere jubilarse. Dice, comentario de Javier Arenas en el AVE de vuelta a Sevilla. Tendrán que contar con nosotros, que somos un 42%. Yo seré secretario del grupo en el Senado. Además, esto puede durar lo mismo que Hernández Mancha. ¿Qué le parece? Eso lo publica Pepe Oneto y lo recoge de Javier Arenas, según dice Pepe Oneto. Sí, una conversación que mantuvieron en el AVE esta mañana. ¿Qué le parece que si de ser cierto se haga este comentario, un vagón de AVE, y no se reconozca la legitimidad que le ha dado el Congreso al señor Pablo Casado? Bueno, mi opinión personal es que Javier Arenas felicitó en su momento al presidente Casado y bueno, no es que el equipo de Soraya Sáenz de Santa María obtuviera un 42%, es que son parte del Partido Popular. O sea, hay un presidente, pero por supuesto, como he dicho al principio, hay que contar con todos porque en este momento todos somos del mismo equipo. Ya no hay equipos, ya no hay candidaturas, ya no hay nada de esto. Todos somos del mismo equipo, hay que contar con todos y además nosotros lo que proponemos es una renovación tranquila, ¿no? Porque al final pues los jóvenes podemos aportar una visión distinta de las cosas, una óptica diferente, pero aquella persona que tiene años de experiencia en determinadas responsabilidades, pues también puede aportar mucho que no es posible aprender en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, Ahora voy a saludar a Narciso. Comentabais con Teodoro García el asunto de recuperar los 11 millones o no, si se puede o no recuperar. Y si, desde el punto de vista político, bueno, ahí tenemos ya a Narciso. Narciso, buenas noches.
No me escucha. Muy buenas noches, vale, Antonio. Vale. Pues un momentito nada más, que quiero que Sandra Fernández también le pregunte algo a Teodoro. Ya vamos contigo. Escucho, sí. Sandra. Sí, yo le quería preguntar, porque ha hablado usted de fichar a los mejores para que otros no lo puedan hacer. ¿Eso significa que se plantean hacer como ha hecho Ciudadanos o como está intentando hacer Ciudadanos? Con el caso de Valls en Barcelona, ¿ustedes están pensando en poder fichar independientes? Nosotros lo hemos hecho siempre. Yo en la región de Murcia, donde he ejercido algunas responsabilidades, y aquí en Madrid, cuando hemos tenido que formar algún tipo de equipos, pues siempre hemos contado con los mejores, ¿no? De hecho, durante toda la campaña pues se han incorporado personas de reconocido prestigio que han aportado a la candidatura de Pablo Casado, del presidente Casado, en unos casos rigor pero no económico. Eran el candidato. Sí, efectivamente, pero al final se trata de personas que vienen de la sociedad civil, que vienen a aportar rigor económico, que vienen a aportar pues su experiencia en el sector privado. Por supuesto, bueno, podríamos citar casos como el de Daniel Lacalle, que se ha incorporado un poco para aportar también propuestas económicas. Claro, pero hemos mi pregunta contado con es él. para el candidato. ¿Se plantean ustedes hacer fichajes de independientes para ser el cartel electoral de alguna autonomía o de algún ayuntamiento? A nivel de diputados regionales o incluso a nivel de diputados nacionales, yo tengo compañeros en el hemiciclo que se han incorporado directamente pues del equipo de dirección de universidades o de equipo de dirección de empresas, incluso de la empresa familiar, que muchas veces pues es una gran escuela para luego aplicar políticas que mejoren la vida de la gente. Eso pues ha estado siempre en el ADN del Partido Popular, pero ahora efectivamente queremos reforzarlo y queremos adelantarlo en el tiempo, ¿no? Que todo el mundo tenga claro la tarea que tiene por delante, que podamos dar esa tarea lo más pronto posible para que precisamente podamos ser útiles a los ciudadanos a los que pretendemos representar. Narciso Michavila, vamos a ver, ¿le beneficia a Pablo Casado que desde la izquierda mediática y desde la izquierda política se le estén colgando etiquetas de que el partido vira a la derecha o si, en fin, va a hacer una política de derechas? Bueno, es que muchos de los análisis, don Antonio, que hemos leído este fin de semana, cuando lo reducen a algo tan complejo como la política en las sociedades actuales, sociedades líquidas, se está reduciendo exclusivamente a un eje izquierda-derecha, y además para intentar ya meter ahí toda la complejidad, ya lo alargan a la extrema izquierda, a la extrema derecha. Este tipo de análisis dice, bueno, se han quedado ya en el siglo XX, no están entendiendo que la política actual no tiene un solo eje, es tridimensional. Y yo incluso muchos de los que escriben y lo plantean todo en estos términos, digo, creo que no entienden no ya la política, no entienden la sociedad y muchas veces creo que no entienden ni siquiera sus propios nietos en sus comportamientos. Por eso, o sea, estar reduciendo simplemente a estos parámetros creo que no es entender lo que está pasando en la política española ahora mismo. Bueno, ¿qué valoración haces de la llegada de Casado a la presidencia del Partido Popular en estos momentos y desde el punto de vista electoral? ¿Qué puede suponer que sea Pablo Casado y no Soraya Sáenz de Santamaría? Pues, bueno, ya anticipamos, don Antonio, que sin tener encuesta, porque era imposible saberlo, y es de reconocer que efectivamente de los muchos Excel que me enseñaron durante el Congreso, el más acertado de todos fue el de Teodoro. Sin embargo, también vi muchos otros cálculos hechos por los equipos de Soraya que les daban a ellos ganadores, ¿no? Al final, pues parece que, como se ha visto de forma amplia, los compromisarios del Partido Popular, que es gente que sabe que va a enfrentarse a las urnas locales y regionales el año que viene, dicen, es que yo al final lo que necesito es un líder que quiera comunicar, que después de unos años en el que parecía que la comunicación se la hacían los editorialistas de otros periódicos, pues por fin, y curiosamente es la primera vez que el centro derecha, o por lo menos que el Partido Popular, va a tener un líder carismático, porque el carisma de Aznar lo ganó en el poder y luego el propio Mariano Rajoy, él reconocía que no era un hombre carismático, que era un hombre inteligente y pragmático, pero se ha ido de la política sin conseguir el carisma y sin embargo Pablo Casado está pues un poco en los registros actuales, ¿no? De presidentes del gobierno jóvenes, con carisma, con capacidad de conectar con la gente, de pisar la calle, de hablar idiomas, de entender un mundo global y de hacer un discurso entero de 40 minutos sin necesidad de leer un solo papel. Yo creo que
discurso que hizo el sábado pasado sin ser determinante. Habría ganado en todo caso una vez visto los resultados, pero sí que decantó bastante, al final, un buen número de compromisarios a su favor. ¿Quién tiene que preocuparse de los que tiene enfrente? ¿Pedro Sánchez tiene que preocuparse más que, por ejemplo, Albert Rivera? A ver, yo coincido con Maru Garrote cuando ha dicho que el Partido Popular no volverá a los 11 millones de votos. Ningún partido en España volverá ya a los 11 millones de votos. Pero es verdad que si el Partido Popular no llega a regenerarse y a renovarse, es que en estos momentos en las encuestas, hasta este fin de semana, el Partido Popular estaba en 5 millones de votos. Si no hubiera hecho este giro a decir, vamos por fin a comunicar, vamos a no tener miedo a los debates, vamos a dar la batalla de las ideas, vamos a salir a debatir a los medios de comunicación, el Partido Popular habría seguido perdiendo apoyo. Por lo tanto, dicho esto, la pregunta es ¿quién tiene que perder más? Hombre, pues para empezar, Vox ha perdido una gran oportunidad porque desde luego estaba esperando que ganara Soraya Sáenz de Santamaría para poder entrar en las europeas y sin embargo yo creo que ahora se le pone mucho más complicado. Y también Ciudadanos, pues empezaremos a ver cómo se mueve ahí el electorado, porque no hay que olvidar que la pérdida de votos de julio del año pasado a este julio, en estos 12 últimos meses, los 2,5 millones de votos que ha perdido el Partido Popular ha sido principalmente por Cataluña, por la unidad de España, por defender la igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional. Y ahí, bueno, pues el discurso de Pablo Casado la verdad es que es poco dudoso en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido te repregunto entonces, Narciso, ¿hace bien Pablo Casado en reivindicar el ADN del Partido Popular, los principios y valores incomplejos que ya van implícitos, insisto, en el programa del partido, o sea que no está descubriendo nada nuevo, pero que aparentemente habían quedado dormidos o habían quedado postergados o apartados para dedicarse solo al tema económico y hacer una política más tecnócrata que de corazón y alma? ¿Hace bien en reivindicar todo eso a fuer de que le puedan decir que eso significa irse a la derecha? Sí. No, absolutamente, entre otras cosas porque en la medida que le estén atacando está reforzando a los suyos. Y es que el problema que tuvo el Partido Popular es que ya en el año 2012, en las andaluzas de 2012, su candidato se negó a debatir y se negó a defender sus ideas, que en cierto modo es lo que ha pasado ahora mismo con una candidata tan extraordinaria, tan inteligente, tan capaz como Soraya Sáenz de Santamaría, pero que le han vuelto a asesorar que lo mejor que podía hacer era no debatir, no ir a ningún sitio, pues a exponer sus ideas y por lo tanto pues al final los militantes y los compromisarios del Partido Popular lo que han apostado es por alguien que esté dispuesto a no solo a defenderlo él, sino a apoyar a todos aquellos que estén defendiendo esas ideas. Y es que además, don Antonio, si lo vemos, está pasando en todos los países del mundo. Los partidos de gobierno, lo que llamamos los catch-all parties, es decir, los partidos que intentan llegar a una mayoría social, cuando han estado siempre instalados en lo políticamente correcto, no han hecho más que perder voto. Y sin embargo, cuando han expuesto sus ideas con respeto, buscando siempre el consenso, lo más importante, etcétera, entonces es cuando han aunado siempre cada vez mayores mayorías, ¿no? Bueno, pues una cosa más. Narciso, ¿qué encuesta? ¿Estás preparando alguna encuesta? ¿Sabremos algún detalle en relación con la irrupción de Pablo Casado ya como líder del PP desde el punto de vista de intención de voto? ¿Estás preparando algo en ese sentido? A ver, anticipo, GAT3 es todo encuestas de todo tipo, ahora estamos haciendo mucho encuesta electoral para todos los partidos. Hoy mismo hemos notado ya cambios en el voto, pero al ser temas territoriales no podemos imputarlo precisamente al cambio de liderazgo, pero empezamos esta misma semana encuesta con ABC para el fin de semana. Por lo tanto, ya anticipo que podremos ver todos los cambios que haya producido el cambio de liderazgo en el Partido Popular en el voto. Muy bien, gracias, Narciso Michavila. Un placer, como siempre. Pues estaremos atentos a esa encuesta, a ese sondeo, perdón, y lo comentaremos, por supuesto, en el programa. Gracias.
Muchas gracias, buenas noches. Adiós, hasta luego. Bueno, Teodoro, ¿han notado ustedes una relación causa-efecto entre el hecho de que Pablo Casado haya conseguido la presidencia del partido y que de nuevo a esta hora todos los medios en la red, los periódicos, hablen otra vez del máster? Pero hablen en el sentido negativo, porque de la Complutense no cuenta nada de que ha archivado la investigación sin detectar irregularidades. Lo más importante de todo esto es que la Universidad Complutense, según dice el diario.es, una información exclusiva, no aprecia ninguna irregularidad en la carrera de Derecho de Pablo Casado. Por tanto, que eso sería realmente, de algún punto de vista, hombre, a mí me parece la novedad. Ético, moral, incluso legal, podría ser lo más, en fin, tendría más sustancia, ¿no? Pero esto del máster, la coña del máster otra vez, que vuelva a ser tema de primera. He notado, en primer lugar, una causa-efecto en las ganas de la gente de afiliarse al Partido Popular. Hoy, que venía yo de Murcia en coche, he parado a la hora de comer en un sitio de carretera y 3 personas se me han acercado y me han dicho que se iban a afiliar porque ha ganado Pablo Casado. Esa es la causa-efecto que he notado. El caso del máster, la carrera, etcétera, pues hombre, es curioso que ahora a un candidato del Partido Popular se le pidan hasta los exámenes que hizo hace 11 años, ¿no? Yo no conozco a ninguna persona que se le pida el examen de la oposición o se le pida los exámenes de la carrera de hace 15, 20 años, ¿no? Es decir, Pablo cursó sus estudios, Pablo cursó todo lo que le dijo la universidad y, por tanto, pues yo creo que ahí, si hay alguna duda, que se lo pida a la universidad, sobre todo porque hace 15, 20 días, en plena campaña, pues ya por fin salió una noticia en la que aparecieron los documentos extraviados que tanto follón habían dado durante los meses anteriores y que tantas noticias habían generado, ¿no? Y como bien decís, pues hoy en una información exclusiva también se desvelaba que efectivamente la información que tanto portadas había abierto, que tantos minutos de informativos había cubierto sobre la carrera de Casado, ahora parece que está todo ok, ¿no? Sí, que no aprecia irregularidad alguna no te en la Universidad Complutense. Que haya habido personas del equipo de Soraya que durante las primarias hayan utilizado a modo de argumentario la frase de no votéis a Casado porque lo van a imputar en los próximos días. Son personas a las que le habéis tendido ahora la mano y yo creo que es un gesto de elegancia por tu parte y por parte de Pablo Casado para que se integren en el equipo, pero es cierto que han utilizado ese argumentario. Pues ¿No te duele? Si alguien ha utilizado ese argumentario es un error hacerlo porque al final, pues primero porque no tiene base alguna y segundo pues porque no se debe realizar esas afirmaciones sobre un compañero de partido que además en este caso pues se ha demostrado que es un caballero, que va a ser un excelente presidente y que además yo a nivel personal te digo una cosa, cuando Pablo decidió presentarse yo me sumé al segundo a ese proyecto, no porque crea que el Partido Popular pues, nos necesitara o que lo que creo que necesita un revulsivo y un impulso, ¿no? Creo sobre todo en él, creo en él como persona, ¿no? Y yo cuando me implico en un proyecto necesito creer en la persona que nos dirige. Y él es una persona en la que muchos han descubierto al líder que el Partido Popular necesita, que quizá pues, durante estos meses de campaña creo que ha sido el candidato que más ha crecido en apoyos, en seguidores y en ahora personas que creen en su capacidad y en su valía. Con lo cual, pues todas estas noticias yo creo que lo único que intentan es socavar, ¿no? Esa credibilidad que él se ha ganado a pulso y que porque se la ha ganado a pulso va a ser muy difícil que ninguna noticia sobre ninguna cuestión de este tipo vayan a dar al traste con esta sensación que todos tenemos de que es el líder que necesitamos. Sobre todo además porque si una persona que lleva 10, 15 años en política, lo único que se puede decir de él pues son estas cuestiones, creo que tenemos presidente para rato y que en 2020 tendremos presidente del gobierno del Partido Popular. No sé qué opináis, pero realmente es llamativo que a esta hora la mayoría de los medios online estén titulando con el asunto de... Hombre, es llamativo sobre todo porque ya son como dos casualidades. La primera casualidad fue el día que Pablo Casado presentó su candidatura, que ese mismo día la jueza ya pidió el informe al Congreso para ver si era diputado y si por lo tanto era forado, y hoy que ya Pablo Casado es presidente vuelve a reavivarse con la jueza en el informe. Es todo como mucha casualidad en días muy concretos y en momentos determinantes, ¿no? El papel de la jueza de investigar este asunto cuando se tiene que inhibir a favor del Tribunal Supremo, ella no puede investigar. No tiene sentido, y que haya filtraciones interesadas por parte del entorno de la jueza sobre un máster que ella no puede investigar me parece
lamentable, y tal vez será porque la llegada de Pablo Casado, como bien he dicho antes, ha generado cierto nerviosismo, ¿no?, en algunos sectores de la izquierda, porque puede ser el líder de la derecha que pueda llegar a la Moncloa en 2 años. Y si no hubiese habido presiones en el Congreso del PP, si no hubiese habido presiones, habría sacado el 80% de los votos. Bueno, estás desestimando la opción del fuego no le amigo estáis también, ayudando. Con este comportamiento veo... que tenéis los dos, que sé que os gusta Casado, no le estáis ayudando. Porque os voy a decir por qué no. Por las mismas estáis cayendo en los mismos errores que ha caído el PSOE. Cuando dices eso, sabemos que os gusta Casado... Estáis cayendo en los mismos errores que cayó el PSOE después de las primarias. Si ahora le dais pábulo... Mira, Arenas es un político en fase terminal, porque su tiempo pasó, en 2012 ganó y el pobre no pudo desplegar aquella pancarta. No le conoces a Javier. Porque Griñán fue el presidente y se quedó con la pancarta enrollada y desde entonces no levanta cabeza. Y aquí se ha demostrado que el control que creía tener sobre Andalucía no lo tiene, porque en Andalucía muchos más compromisarios de los que ellos contaban han votado por Pablo. Pero porque se han pasado presionando a la gente. Permítame, si sigues diciendo que parte del Partido Popular son unos tíos que presionan, que son mala gente y tal y cual, te va a costar mucho trabajo que luego te voten en las elecciones que quieres que te voten dentro de nada, que van a ser las andaluzas, porque lo que más penaliza un votante es un partido dividido. Por tanto, si queréis ayudar a Pablo, aunque sea verdad que hay una parte del PP que no merece... Martu, perdona, es mejor no ayudarlo. Yo no quiero ayudar a nadie. Parte de un error. Nosotros, o sea, a mí no me ha contratado Pablo Casado. No, perdóname, pero deja con alguien, lo has dicho tú. Ahora me dejas hablar. Yo no estoy ayudando a Pablo Casado. A mí me gusta muchísima gente. Yo no estoy ayudando ni cobro de Pablo Casado. No he dicho semejante cosa. Bueno, pero yo soy periodista y no estoy aquí para ayudar a Pablo Casado. ¿Que creo que en el Partido Popular ha habido y sigue habiendo fuego amigo? Lo creo. Claro. Y por supuesto lo mantengo aquí porque, insisto, no trabajo ni para Pablo Casado ni para ningún otro político. Bueno, me has tomado por el lado que no era, pero yo sí, creo... Pero yo quería matizarlo por si acaso alguna persona no, lo había tomado por el lado que no era. Pero oye, tú le llamas a Susana. Creo que... Ahí están los platos defendiendo a Susana Díaz abiertamente. Pero es que yo no he venido a los platos como periodista jamás, porque no lo soy. He venido como miembro de la diferencia. La diferencia es que yo he investigado las primarias del Partido Popular y ha habido presiones insoportables a concejales rasos. De acuerdo. Bueno, y amenazas con no repetir las listas. Que muy tarde, tenemos que despedir a Teodoro García y irnos a publicidad. Concretamente, le voy a dar la enhorabuena a Teodoro García, por lo que le afecta y le atañe y le corresponde evidentemente en ese triunfo. Y nada, vamos a ver quién es la secretaria general. Vamos a ver. Dolores Montserrat. ¿Le suena a usted mucho y bien? Hay gente muy buena en el Partido Popular. Es la que más perfil tiene, yo creo. Hay gente excelente en el Partido Popular. Isabel García Tejerina, también se habla de Isabel García Tejerina, que fue ministra de Agricultura, y se habla también de Dolores Montserrat, que ha sido también ministra, en este caso, de Sanidad. Y Esperanza Una de las dos podría ser. Pero Esperanza habría que reservarla para Andalucía. Pero es que Montserrat también tiene muy buena relación con los medios, que yo creo que eso también ellos lo han sabido ver. Eso sí me parece que es una regeneración y un cambio importante en el Partido Popular, y por eso creo que el perfil de Montserrat yo creo que pega más para ese puesto. Vamos a ver, pero... El oráculo. Yo creo que va a ser Tejerina. Me parece que está más cerca del perfil de Estoy mirando a Teodoro García a ver si hace algún gesto, alguna... hace algo. Hombre, porque a alguien se le escapó la palabra mediática. Tejerina mediática es una ministra que jamás dio una entrevista, quiero decir. O sea... Sí, hombre, si aquí estuvo. Bueno, estuvo aquí en muy poca. Antonio, mediática no fue. Ni es una persona cercana a los medios. Pero también ha estado ahí. El secretario general es el que manda en el partido. El secretario manda en el partido es el secretario general. Y es una persona... Es un secreto bien guardado. ¿Cuándo se va a saber? Por cierto, ¿el miércoles? Bueno, hay convocado un comité ejecutivo el jueves y supongo que será entonces. La reunión entonces del jueves, el jueves ahí es donde se elegirá entonces, en Barcelona. Todo parece indicar que será así. Muy bien, pues estaremos a ver si podemos hablar con el presidente entonces ya la noche del jueves y así ya nos da su opinión de estos primeros 4 días al frente del partido. Seguro que sí. Teodoro García, muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora mismo. Galicia en alerta. La avispa asiática suma 3 víctimas mortales. ¿Cómo actuar frente a una de sus picaduras? ¿Qué hacer si las vemos? ¿Está invadiendo este peligroso insecto nuestro país? Nacho Sierra, experto en animales, nos lo cuenta a continuación.
Bueno, voy a pedirle a Laura Cascajosa que nos informe de esa reunión entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, hoy en la Moncloa, que ha sido muy satisfecha la presidenta andaluza. Amigos para siempre, aparentemente, después de tanto como se ha hablado de sus desencuentros y de sus fobias y filias. Bueno, pues hoy Susana Díaz ha salido encantada de la reunión con Pedro Sánchez y dice, ahora sí me gusta esto. A ver, cuéntanos por qué tiene razones Susana Díaz para estar satisfecha. Laura, buenas noches. Sí, Antonio, buenas noches. Efectivamente, Susana Díaz ha salido muy satisfecha de esta reunión que ha durado aproximadamente unas 2 horas y en las que ella pues le ha mostrado todas sus inquietudes sobre el Gobierno de Andalucía y especialmente una que es la de la financiación autonómica. Y es que ha alabado que aunque Pedro Sánchez no vaya a llevar a cabo la reforma de la financiación autonómica en esta legislatura, sí que al menos vaya a iniciar los trabajos al respecto. Y es que asegura que ha notado un cambio muy notable de posición en el Gobierno de la Nación y ha dicho además que Pedro Sánchez ha hecho más por Andalucía en 2 meses de lo que ha hecho Mariano Rajoy en 7 años, asegurando pues que Andalucía siempre gana con los gobiernos socialistas. Eso sí, Susana Díaz sí que ha lanzado una alerta, una advertencia importante, y es que ha dicho la presidenta de la Junta que alzará la voz en el caso de que ella detecte algún tipo de privilegio, algún tipo de trato privilegiado en materia de financiación autonómica con respecto a Cataluña. Las decisiones que nos afectan a todos las tenemos que tomar entre todos, y si en algún momento percibiese que se quiebra esa igualdad, pues levantaría la voz como lo he hecho en otras ocasiones, no tenga ninguna duda. Esta es una buena declaración para tenerla ahí en la hemeroteca guardada, en la biblioteca. Está buena, para recordársela a doña Susana Díaz. El debate económico autonómico es fundamental en nuestro país. Es decir, Andalucía, además Susana Díaz no tiene ningún problema en decirlo, no va a permitir nunca que haya una ventaja económica y fiscal. Pero hay que tenerlo ahí reservado, no es el que nos encontremos alguna sorpresita. Yo recuerdo a algún presidente andaluz que decía, lo que es bueno para Cataluña es bueno para Andalucía, con tal de que del trágala del famoso estatuto, ¿acordáis? Sí. Lo decía Manuel Chávez, y luego fíjate, de aquellos polvos estos lodos. Por eso digo que... Pero ese estatuto no le quitaba financiación a Andalucía en favor de Cataluña, y lo que ha dicho Susana con buen criterio es... negociar lo que tengáis que negociar, hablar todo lo que tengáis que hablar, pero en esta tarta hay un trozo que pertenece a Andalucía y que no lo toque nadie. Y me parece razonable, para eso lo han votado, ¿no? Es lo lógico, lo que te digo. Bueno, Susana está en campaña porque va a adelantar elecciones. Por cierto, es verdad que se habla de que podría adelantar las elecciones en octubre. Pues las adelanta, no va a haber posibilidad en el Partido Popular de buscar un cabeza de cartel mucho más atractivo o cabeza de cartel que Juanma Moreno Bonilla. Otra razón para adelantar. No, porque a mí particularmente me gusta mucho más un perfil como Esperanza Oña, que fue mi alcaldesa en Fuengirola para Andalucía, que Juanma Moreno, la verdad. Bueno, pues no va a haber opción para Andalucía, no va a haber opción de cambio. En fin, oye, vamos a acercarnos hasta Valencia porque quiero que nuestro compañero Vicente Ordaz nos cuente, además COPE en la Comunidad Valenciana, el director de informativos de COPE Valencia, dio la exclusiva del viaje, ese viaje que protagoniza Pedro Sánchez con su mujer a Castellón, al aeropuerto de Castellón, para asistir al festival de Benicàssim, donde actuaba un grupo llamado The Killers, y que hace con el Falcon 900, el avión oficial del Estado, ese avión en el que se mueve, lógicamente, él como presidente del gobierno ante Rajoy o los reyes cuando han tenido que hacer algún viaje. Un avión de Estado, como se dice en estos casos. Eso ha generado mucha polémica, ahora veremos las reacciones, pero es verdad que hoy ya se le ha preguntado a Carmen Calvo y ha dicho, hombre, es que tuvo agenda cultural por la noche y por eso utilizó un avión oficial. Vicente, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Saludos, buenas noches. Bueno, ¿cómo fue esa visita y si sorprendió que vosotros tenéis las imágenes? COPE capta las imágenes de la llegada del... Lo vamos a ver enseguida, creo. La llegada, ahí está, al aeropuerto de Castellón del Falcon 900. A ver, la historia era relativamente simple, es decir, de Madrid a Castellón se puede venir en AVE, en coche o en avión. Teníamos constancia de que en AVE no iba a llegar el presidente del gobierno, en coche era poco probable, así que era únicamente esperar a que aterrizase el avión. Tú hablabas de las reacciones y hoy, por ejemplo, lo ha dicho Carmen Calvo, también lo ha explicado Chimo Puig, que son cuestiones que llaman mucho la atención. Ha dicho que reforzaba la presencia de Pedro Sánchez un evento cultural como el FIP, pero no olvidemos que la visita o la agenda institucional a la que hacía referencia Carmen Calvo se resume, por si alguien no lo sabe, a 1 minuto en el Ayuntamiento de Castellón, donde hubo una foto oficial con la alcaldesa de la ciudad, del mismo partido que Pedro Sánchez, y una reunión calificada como informal con Chimo Puig por espacio de 35 minutos. Si alguien puede pensar, que puede ser, o alguien se puede creer, que el presidente del gobierno
un viernes por la tarde del mes de julio. Aparece en Castellón a las 5 para hacerse una foto de 1 minuto en el ayuntamiento y posteriormente sentarse con Chimo Puig 30 minutos. Hombre, habrá que pensar que todo eso tenía el fundamento posterior, que era el de asistir al FIB. Y evidentemente, bueno, pues incluso aquí en la Comunidad Valenciana, como imagino a nivel nacional, la mayoría de grupos parlamentarios de la oposición están pidiendo explicaciones o en algunos casos que reimporte el dinero exacto que pudo costar todo ese viaje, porque evidentemente la parafernalia de un avión y de 6 coches oficiales, pues como mínimo ha llamado la atención. Pues como tenga que reimportar el coste del viaje, me temo que va a tener que hacer muchas horas extras, porque estamos hablando de 15.000 euros más o menos, pizcas pajas. Te pregunto, Vicente, porque yo he hablado del Falcon 900, no sé, viendo las imágenes, me parece que es un avión más grande, ¿no? En el que viaja. Ahí ya me pillas porque yo de conocimiento. Ahora vamos a ver si, no sé, claro, aéreos. Ahora yo no he visto las imágenes hasta ahora mismo. Ahí se ve el avión y me parece Pero vamos, que es un Falcon de la Fuerza Aérea Española. Es el Falcon de la Fuerza Aérea Española. Claro, este Falcon puede desplazar seguramente 30 personas o 40, ¿no? Que lo hemos llevado a Magrupis ahí, Antonio. No sé. Pero vamos, evidentemente ese es el avión y ha generado una polémica enorme porque alguien, bueno, pues y muchos han considerado que podía haber viajado también en el AVE. ¿El AVE qué tarda hasta Castellón, Vicente? Unas 4 horas aproximadamente, no, quizá un poco menos, unas 2 horas, entre 2 horas y media, 3, en función también del enlace con Valencia, pero vamos, claro no es un viaje especialmente complicado ni difícil. Que puedes hacer el viaje hasta Valencia y luego en Valencia un coche te lleva a Benicàssim. ¿Qué tarda el coche de Valencia a Benicàssim? Cumpliendo los límites de velocidad, poquito más de 1 hora. Pues eso hubiera estado muy bien y se hubiera ahorrado toda esta polémica. Además puede hacer noche tranquilamente en Benicàssim y así también sales de la Moncloa, que no está nada mal, hombre. ¿O qué? Es una y no se había generado la polémica que se ha generado. No, hemos bajado mucho al presidente Rajoy yendo a un concierto de Rafael en el Falcon, pues se hubiese liado la Mari Moreno. No, pero este asunto en 2 días se quedará dime, Vicente. Una anécdota. Estáis apuntando desde el estudio un dato importante. Vamos a poner un ejemplo, que es fácil ponerlo, pero que realmente pues iguala lo que estamos comentando. En los últimos años de la administración del PP en la Comunidad Valenciana, pongamos el 2014, porque el 2015, en el FID del 2015 ya Alberto Fabra ya no era el presidente, pero pongamos que Mariano Rajoy hubiese decidido venir al FID, que se hubiese hecho una foto de 1 minuto en el Ayuntamiento de Castellón con el entonces alcalde de su partido, que era del Partido Popular, Alfonso Bataller, y que hubiera mantenido una reunión con Alberto Fabra, entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Antonio, por espacio de 30 o 35 minutos, con todos los problemas que tenía el 14 y que tiene el 18, no lo olvidemos, la Comunidad Valenciana. ¿Qué se hubiese dicho de la visita de Rajoy? ¿Qué se hubiese dicho de Alberto Fabra? ¿Y qué se hubiese dicho de Alfonso Bataller? Habrían registrado preguntas hasta el techo del hemiciclo en la oposición. Pero Antonio, una tras otra. Peor la justificación que ha dado la vicepresidenta del gobierno. Carmen porque ha dicho que había ido por un acto cultural. Nocturno. Problema de agenda cultural nocturna que estaba en la agenda cultural por la noche. Nocturna, o sea que cuando vaya a tomarse una copita ya me cosa que no consta, pero es que además no consta en la agenda, o sea, ni siquiera consta en la agenda, pero que una vicepresidenta del gobierno encima le dé coartada a un acto de este tipo, francamente, me parece todavía más demencial que el hecho de que él intentara buscar una coartada. O sea, es todo como... Han tenido que improvisar. He escuchado hoy a una ex jefa de gabinete del Partido Socialista, la he escuchado decir hoy en un plató de televisión que es que le habría salido más caro ir en el AVE. Pero escúchame, cuando por favor. Eso lo he escuchado yo hoy de una Cuando tú llevas a una presidenta de la Comunidad de Madrid a dimitir porque hurta 2 cremas de 40 euros, no puedes gastarte 15.000 euros entre 10 y 15.000 euros saca en queroseno. En este avión. No puedes. Si él hubiese cogido un AVE que vale 80 o 100 euros con su séquito, no hubiera pasado nada. Pero es porque el nivel político en España ha bajado de una manera, está más que en el subterráneo. Es decir, el presidente de gobierno se tiene que mover de alguna manera. Es verdad que tiene un Falcon, pero no es correcto utilizar un Falcon para irte a un concierto de música. Y eso lo tiene que entender él y seguramente estará arrepentido. Magnífico, Vicente. Bueno, además porque dicen, no, es más de seguridad. Susana, si va con 5 escoltas, déjame un momento, que quiero que escuchéis las reacciones que ha suscitado de las preguntas que se han registrado, creo, 2 preguntas, una de Ciudadanos y otra del PP. Despido antes a Vicente, ¿algo más? Poco más, únicamente recordar 2 detalles. Uno lo estáis diciendo desde el estudio, que no figuraba en la agenda oficial de Pedro Sánchez, y 2, hoy por ejemplo, en las reacciones, que no sé si la escucharéis ahora, el presidente Puig ha defendido que Pedro Sánchez venía un poco
a reforzar a un evento cultural que evidentemente es importante. Solamente un apunte, me imagino que en España y en la Comunidad Valenciana habrán 300.000 eventos que requieran de un apoyo de instituciones más importantes que el FIB, que en 3 días ha reunido en cada una de sus jornadas a más de 40.000 visitantes. Claro, pero claro, en esos otros festivales no actúa The Killers, que era el objetivo de esta visita. Y que son francamente buenos. Claro, y son francamente buenos. Gracias, Vicente Ordaz, un abrazo como siempre. Gracias por tu apoyo. Susana Ollero, cuéntanos, venga. Ha habido muchísimas reacciones, lo acabamos de ver, esas imágenes de nuestro compañero de Valencia, Vicente Ordaz, autor de esta exclusiva. Pedro Sánchez, lo confirmamos, sí es un Falcon 900. ¿Qué es un Falcon 900? Pues es un avión del Grupo 45, que es una unidad militar dedicada al traslado de autoridades. Así que se ha montado, ha habido muchísimas reacciones a lo largo del día de hoy, aunque no es el primer presidente del Gobierno al que se le ha criticado por utilizar recursos públicos para fines privados. Vamos a ver por qué el PP, Compromís y Ciudadanos piden explicaciones de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Les escuchamos. Si ir de concierto es agenda cultural, supongo que ir de tapas es agenda gastronómica. Pero desde luego a nosotros no nos convence y por eso hemos pedido explicaciones. Nos parece que esto es más serio. Y nosotros creemos que los españoles exigen y merecen una respuesta convincente, porque no se puede consentir la utilización de medios públicos para fines privados. Pensamos que hay muchas dudas o muchas preguntas que tienen que responder y es el coste que ha tenido todo este despliegue que ha habido, porque no es únicamente que el presidente viaje aquí, es la gente que lleva acompañándole, la seguridad. ¿Qué ha dicho el Gobierno a todo esto? Pues que Sánchez realmente estaba de viaje oficial, porque tuvo 2 reuniones informales. La primera con el presidente de la Generalitat, con Ximo Puig, que duró unos 45 minutos. Y la segunda con la alcaldesa de Castellón, con Amparo Marco, que le recibió en el aeropuerto y le acompañó hasta el ayuntamiento en una visita que dura aproximadamente unos 15 minutos. Esto es lo que decía Carmen Calvo, la vicepresidenta. Estuvo de agenda oficial todo el día. Y por la noche se acercó a un evento cultural, es decir, tuvo agenda de cultura por la noche, porque estuvo todo el día en reuniones con la alcaldía y con el presidente de la Generalitat. Hay algunas voces que le recomiendan a Pedro Sánchez que podría haber hecho pues lo que ha hecho la presidenta de Croacia, esta señora, hace muy pocos días, porque fue a ver el Mundial de Rusia, estuvo en varios partidos y se ha pagado todos los viajes de su bolsillo y además se ha quitado de su sueldo, Antonio, los días que no ha trabajado por estar en el Mundial. No, viajó en un avión comercial, donde iban los seguidores de la selección croata, ¿no? Donde iban los croatas que querían ver a su equipo jugar en Rusia y se montaban en ese avión comercial y con ellos fue. A ver, yo te digo una cosa. Primero, lo de la agenda es una vergüenza. Quiero ir a ver el festival. A ver, Chimo, que te voy a ver media orilla para que no parezca que me voy al concierto, que es a lo que fue, al concierto. Claro. Pero si quieres ir al concierto, que oye, que el presidente del Gobierno también tiene derecho a ir al concierto. Tiene derecho a ir, por supuesto. Y escucha, y no te montas en el AVE porque es un lío de seguridad, o no te vas en tu coche oficial, que te van a llevar en tu coche oficial, que de aquí a Castellón vas en coche, en un suspiro, te vas en tu coche oficial con tu señora al lado, no con un séquito de coleguitas, todos montados en avión. Que es que se están comportando como venga, que nos vamos en el autobús de botellón, ¿sabes? Que es que eres el presidente del Gobierno, aunque haya llegado de carambola, aunque no te hayas hecho todavía la idea que eres el presidente del Gobierno. No te puedes ir en el avión oficial a un concierto y además poner de excusa que vas a ver a Chimo media hora y además obligar a Carmen Calvo a hacer el ridículo, que es que salimos a ridículo por semana de Carmen Calvo. La vida de estrella de rock gusta mucho. Por favor. Pero que había una alternativa que era más factible, que era la del AVE. Hasta Valencia, vas en el AVE tranquilamente y luego de ahí te desplazas. No, pues si no quieres ir con el AVE, porque es verdad que tienes que ir con los escoltas, no sé qué, llevas al final... Pero la opción más gente la pero para eso van. Pero que puedes irte en tu coche. Cuatro escoltas y no pasa nada. Pero si te vas en tu coche con tu señora y del guardia que va al lado del chofer, pues van 4 personas en un coche y fíjate si sale barato esto. Sí, el problema es el precio que gusta. Claro, pues por eso te quiero decir que pero además escucha con toda la naturalidad, oiga, es un viernes, me voy de concierto, que yo también, los presidentes del Gobierno pueden ir al baloncesto. Es que tienen que ir, tienen que ir a conciertos, tienen que ir al Faro. Es una torpeza que yo no entiendo cómo ha sido capaz de hacerla el presidente Sánchez. Con inconsciencia, porque al final la prensa iba a saber cómo ha llegado, a qué hora ha llegado, con quién ha estado. No es inconsciencia, es la sensación de impunidad, de yo ya he llegado a la Moncloa y a partir de ahora puedo hacer lo que quiera. Ya, pero esto tiene un peso. Bueno, de momento no estoy viendo... Tampoco me parece que está teniendo mucho peso, porque creo que el escándalo hubiera sido escandalazo si lo hace otro. No, lo ha puesto Vicente Ordaz, ha puesto un ejemplo ya que es imposible que se cumpla. Pero es verdad, si esto lo hace Rajoy
para ver, como decías tú, a Rafael o ahí en Santi Petri. Sí, efectivamente. Y se monta todo esto, esa parafernalia, y ve al presidente de la comunidad, en este caso hubiera sido Fabra, y ve al alcalde de Castellón, o a la alcaldesa. Le montan una Sandra, este viaje ha costado. Lo que se está hablando hoy es de las notas y del máster de Pablo Casado, no de que el presidente del gobierno haya utilizado el avión oficial para irse a un concierto. Pero ¿sabes cuánto ha costado a los españoles este viaje? 15.000 euros. ¿Cuánto ha costado el asunto del máster a los españoles? Yo creo que 0 euros. No, pues se puede hablar de todos los temas. Y fíjate. Se puede hablar de todos los temas. La relevancia que se le está dando al tema del máster de Casado y la relevancia que se está dando por importancia y por relevancia, Martu. Yo te digo, yo creo sinceramente que cuando una cosa está mal, la haga Pedro o la haga Pablo, ¿sabes? Y a mí me importa que los políticos no toquen mi dinero. No solo es eso. Ni el dinero de los españoles. A mí que metan la mano en la caja me parece fatal, porque es mi caja. Pero que hagan trampas, que utilicen de las administraciones a su servicio, que tengan mamoneos y prebendas, y como decía Esperanza, mamandurrias, me molesta lo mismo. Está presuponiendo. Cuando condenen a Pablo. No, si yo no estoy presuponiendo nada, te estoy diciendo que a mí me molesta la mamandurria. Esto que ha hecho Pedro no es un delito, pero es una mamandurria. Me molesta un montón. Pero a nosotros nos ha costado 15.000 euros de los recursos del Estado. No es un delito, pero es una vergüenza. Me molesta la mamandurria, me molesta un montón. 15.000 euros. Y no le defiendo ni medio minuto. Y eso lo hace uno del PP y se lía la de Dios. Bueno, yo ya dije en Twitter que yo si fuera presidenta me iba en el avión oficial a todos los conciertos de Rafael, que soy muy rafaelista. Pero claro, por eso no soy presidenta, porque no mido, pero se supone que el presidente del gobierno debería medir, y esto es un error gordísimo, que parece que le está pasando poca cuenta, porque en otro momento político se lo hubiera llevado por delante. Está pasando poca cuenta por lo que te estamos diciendo, porque al final el foco está donde está y va a seguir. La izquierda tiene que estar un poco desorientada, ¿no? Tienes a Pedro Sánchez yendo en avión privado al FIP, a Pablo Iglesias con un casoplón. No sé, yo creo que se están desorientando. Por eso a ver si son de derecha los líderes de la izquierda. Por eso la izquierda estamos fuera de los partidos. Yo otro día me fui a ver la casa de Pablo Iglesias, ya por pura curiosidad. ¿Ah, sí? Merece la pena, ¿eh? No está mal, no está mal. Lo digo, hace esquina, está enfrente del Parque Regional del Guadarrama. Y me gustó, la verdad es que me gustó, me pareció que tenía buen gusto. Ya es un lugar de culto para los cazaselfies. Bueno, a ver, Vicente, tú hablabas antes de una de las noticias que realmente te ha llamado la atención y también te ha indignado, ¿eh? El caso de esta doctora y de ese enfermero que han sido hoy condenados por no atender a una persona que había entrado en parada cardiorrespiratoria a 70 metros del ambulatorio donde ellos ejercían, en la localidad madrileña de Tres Cantos. Esto ocurrió en 2015. Ninguno de los dos sanitarios acudió a socorrer a esa persona, un hombre de 53 años, pese a que fueron requeridos para ello de manera insistente por el hijo de la víctima y también por dos policías locales. Bueno, pues no abandonaron el centro de salud y no pudieron atender a esta persona que falleció. Raquel Caldas, cuéntanos lo que pasó en 2015 y que ahora ha sido juzgado y condenado. Venga. Pues sí, fue el pasado 12 de diciembre de 2015, como dices, Antonio. La víctima, un hombre de 53 años, estaba jugando al pádel aquí con su mujer y con su hijo y cayó desplomado de un infarto, haciéndose además una herida abierta en la cabeza cuando cayó. Un testigo llama al 112 en ese momento, pide ayuda, mientras que su hijo acude a este centro de salud que está apenas a unos 70 metros a pedir ayuda. Le cuenta los síntomas a un enfermero que le pide que lo acerque en su coche, pero el hijo se niega porque dice que la gravedad de su padre no es para trasladarlo así. El enfermero se le dice a su vez a una médico que también se niega a salir y atenderle porque asegura que no pueden hacerlo si no tienen el permiso del jefe de guardia. Una patrulla de la policía local intenta socorrerle con un desfibrilador, pero no lo consigue y van a buscar a los sanitarios a este centro de salud para trasladarles en su coche patrulla, pero estos tampoco acceden. Finalmente llega una ambulancia más tarde y no pueden hacer nada por salvarle la vida. Ahora ya ha salido la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que les condena por un delito de omisión de socorro. Les ha impuesto una multa de 1.920 euros para la médico y de 1.680 euros para el enfermero que se negaron a atenderles. Además, tendrán que tener una inhabilitación de 6 meses para desarrollar su profesión sanitaria y tienen que dar una indemnización a la familia de 100.000 euros para la viuda y para los 2 hijos del fallecido. Antonio. Bueno, tenemos al abogado de la familia de la víctima, a don Carlos Sardinero, que es especialista en este tipo de asuntos y que nos puede contar algún detalle más en relación con el caso, que realmente no solamente nos resulta sorprendente, sino también indignante. Sorprendente porque alguien que está muriéndose no sea auxiliado precisamente por dos personas relacionadas directamente con el mundo sanitario y que desde el punto de vista del juramento hipocrático parece que están obligadas a ello,
y cuando están a 70 metros, aunque estén en su ambulatorio, ya nos llama la atención. Y luego resulta indignante que eso haya podido pasar y no se le haya dado la oportunidad a esa familia de disfrutar del padre todavía, porque a lo mejor podía haber sido salvado. Don Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, la sentencia ha sido de conformidad, ¿no? Tras alcanzar un acuerdo entre las partes sin que se llegase a celebrar el juicio además por el procedimiento del jurado. Esto tiene que haberse sustanciado en principio en una vista oral con jurado popular, ¿verdad? Efectivamente, esa fue la estrategia que marcamos desde un principio, porque podíamos haber calificado los hechos por homicidio por imprudencia profesional y sin embargo decidimos calificar los hechos por omisión del deber de socorro para que efectivamente este suceso lo conociera un tribunal de jurado popular. Y al final se llega al acuerdo porque me imagino que la familia de la víctima decide que no quiere ir hasta las últimas consecuencias, llevarlo hasta las últimas consecuencias. Dice, si llegamos a un acuerdo entre las partes, nos ahorramos la vista oral y el juicio. Sí, nos ahorramos la vista oral porque realmente por medio del acuerdo se ha llegado a las últimas consecuencias, se ha establecido la pena que describe el tipo penal, precisamente porque tanto el enfermero como la doctora implicada en estos hechos realmente después de una instrucción de 3 años estaban bastante acorralados. Bueno, cuéntanos, vamos a ver, este acuerdo de conformidad significa que la familia de la víctima estaba de acuerdo en la condena que al final tienen que asumir, tanto la doctora como el enfermero, y tanto la doctora como el enfermero también están de acuerdo con eso que se les impone como pena. Efectivamente. Efectivamente, es una condena que se pacta entre el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las defensas de los dos acusados. Entonces, llega un momento en la instrucción que se termina, se finaliza la instrucción y al dictar el auto de apertura de juicio oral y elevar las actuaciones a la audiencia provincial, pues los implicados en el proceso, los acusados, se dan cuenta de que, bueno, pues como decía antes, tienen poco margen de actuación porque la instrucción ha dejado en evidencia cuáles han sido los sucesos. Entonces ya se llega a una realidad sobre lo que realmente ha sucedido y en ese momento ellos son los que proponen el acuerdo. Se establecen las penas, como he dicho antes, que establece el Código Penal y lo que se maneja es una indemnización. La indemnización era lo que quedaba y no se establece en función del fallecimiento, porque como he dicho antes, no se acusa por un homicidio por imprudencia profesional, no se les está imputando el homicidio, se les está imputando la falta de solidaridad, la falta de humanidad en una sociedad civilizada como la nuestra, ante unos hechos que resultan absolutamente increíbles, y esa falta de humanidad es lo que sanciona la omisión del deber de socorro, que es una omisión para los facultativos, que es un delito especial que solo puede cometer el enfermero o un médico, un profesional de la medicina, que es un tipo cualificado que establece una pena más agravada que la omisión común y que además, como digo, es un delito especial por ese motivo. Pues entonces por eso le pregunto, señor Sardinero, sorprende que probablemente la familia de la víctima no haya querido ir a una vista oral con jurado, teniendo en cuenta que, en fin, esos hijos, esa viuda, sí, pero en la vista oral podían estar extraordinariamente indignadas, enfadadísimas del proceder de estas personas que no atendieron al marido, vamos, y al padre. La familia no solo estaba indignada, la familia durante todo el proceso lo ha vivido pues con mucha dureza, con mucha tristeza. Sin embargo, cuando ha terminado el proceso mediante este acuerdo, reconociendo qué mejor final para este procedimiento que reconociendo ellos y no manteniendo su inocencia, que reconociendo los acusados que han cometido un delito. Es decir, qué mejor final. Al final, para la familia ha sido pues un alivio. Son capaces de pasar página y tienen el reconocimiento de la Fiscalía, el reconocimiento de la audiencia, se ha valorado con justicia la realidad de los hechos y además se ha reconocido por parte de los acusados. Y si hubiéramos acudido a una vista oral, no habríamos obtenido una pena mayor, porque es la que determina el tipo. Entonces, ante ese escenario, creíamos que lo más conveniente, en vez de sentarlos en el banquillo, era finalizar esto porque era agobiante para todos. Era una herida abierta para la familia. Realmente la familia está muy triste porque se ha reconocido
que ha habido una conducta que no es una negligencia, es una conducta dolosa, porque deliberadamente ellos decidieron no asistir al paciente, y ha finalizado con una condena que a la familia realmente le satisface, como he dicho antes, porque se ha valorado con justicia la realidad de los hechos, pero también les produce lógicamente mucha tristeza porque lo han vivido con mucha intensidad. Recordemos que el hijo fue el que en primera instancia acudió a pedir socorro al enfermero y la doctora y se lo negaron sin ninguna causa justificada. Volvió llorando a atender a su padre, le estaban reanimando unos amigos, la policía local le estaba reanimando con una reanimación básica, sin aportación de oxígeno. Es verdad que le pusieron un desfibrilador automático que saltó 2 veces, pero no conseguían reanimarle. El paciente merecía una reanimación cardiopulmonar avanzada, con drogas, en fin, con intubación, que no se produjo. Y en ese momento, pues la policía local, cuando ve que llega el chico llorando diciendo que no le están atendiendo a su padre, que no quieren salir a atender a su padre, no da crédito y decide enviar un patrulla, mientras otro patrulla, 2 componentes de un patrulla, le están reanimando. Es en ese momento cuando la policía se persona y les pide explicaciones encarecidamente, con esta palabra consta en el atestado, les piden que salgan a ayudar a esta persona que está tumbada, convulsionando, sin pulso. Se niegan y la policía les advierte de las repercusiones penales y reglamentarias que puede acarrear esta conducta, y ellos deliberadamente deciden no salir porque consideran que no pueden transportar todo el material. La policía les dice, bueno, pues ahí está nuestro radio patrulla y aquí están nuestras manos, y si no, salga usted, aunque sea solo usted, porque va a reanimarle mucho mejor que nosotros. Claro. Se niegan completamente, y esto se ve agravado porque desde la puerta del centro sanitario se podía observar todo el tumulto, los gritos, claro, la mujer llorando, es decir, se podía observar qué era lo que estaba pasando ahí. Entonces, es una sensación para la familia como de incredulidad, ¿no?, unida a la tristeza, a la decepción por parte de estos servicios, que tienen la obligación y, como decía, el juramento hipocrático, ¿no?, de atender a un paciente que está en un riesgo, en una situación de riesgo vital. Y sin embargo se negaron. Es decir, después, durante el pleito, alegaron que no podían abandonar el centro porque el protocolo del centro sanitario les impedía abandonarlo. Bueno, esto no es un abandono del centro para asuntos propios, esto en todo caso sería prolongar, claro, la asistencia del centro a una situación que además tienes controlado el centro y podía, porque lo estás viendo, no tenían ninguna situación de emergencia, no tenían riesgo para terceros y podía en último caso haber salido uno de los facultativos y el otro quedarse en el centro, pero se hicieron fuertes dentro sin ninguna causa que lo justifique y decidieron no atender a una persona que estaba ante un riesgo vital, en parada cardiorrespiratoria, observándolo su mujer, que no sabía qué hacer, el hijo también, todos los amigos, y esto, o sea, una situación absolutamente rocambolesca que ha podido describir perfectamente la audiencia provincial e imponer justicia final, porque al final la familia no buscaba ni una gran indemnización, ni absolutamente nada, sino que se reconociera lo que había sucedido. Claro. Le pregunto y que una estas cosa, personas señor Letrado, que habían actuado de esta manera, sí. Le pregunto, brevemente porque estamos mal de tiempo, ¿se ha valorado en este proceso la posibilidad de que este paciente, de que esta persona hubiera podido sobrevivir si hubieran sido atendidos por estos 2 facultativos, por el enfermero y la doctora en cuestión? Es posible que hubiera sobrevivido, pero como se trata de una omisión, no podemos volver al final y no podemos saber si aplicando la terapia, el tratamiento que merecía el paciente, habría sobrevivido. La verdad que tenía un infarto importante y posiblemente habría fallecido. Por eso nosotros la estrategia no fue acusar por homicidio, por imprudencia profesional grave, porque realmente podrían haber salido absueltos por el principio de presunción de inocencia. Entonces, la estrategia que montamos fue omisión del deber de socorro. No necesito demostrar que habría sobrevivido. Sencillamente has omitido el deber de socorro, claro, y respondes por muy este bien. delito. Don Carlos Sardinero, señor letrado, defensor del paciente, gracias y muy buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Buenas noches. Bueno, luego si queréis dais alguna opinión sobre este asunto que me parece realmente relevante e importante. No es la primera vez que ha ocurrido esto. No es la primera ha vez. habido otros casos que también se han Hace 4 fechado años pasó en circunstancias lo mismo. parecidas. Ahora me das tu opinión, Martu. Déjame que vayamos a publicidad, que me están pidiendo ya que tenemos que hacer esta pausa antes de las 12. Ahora mismo volvemos. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. A ver, venga, que querías hablar del tema este, Vicente o Martu. ¿Qué le pasa a una persona por la cabeza para ver cómo muere un ser humano a 70 metros y no salir a ayudarlo? O sea, es que es un caso completamente incomprensible. Es decir, por humanidad, por el juramento hipocrático, por piedad, por lo que sea sales. Es que da igual que te puedan echar del trabajo, es que da lo mismo. Al centro médico, imagínate en el estado en el que estaba. Pero imagínate que te dicen que te van a echar del trabajo y tú ves a una persona muriéndose. O sea, cualquier persona, cualquier ser humano sale. Es terrible. Es incomprensible. Si la prueba de que es un error, o sea, que ellos luego se tienen que haber arrepentido de eso, es que lo han reconocido, ni siquiera han querido ir a juicio porque saben que lo han hecho mal. Pero que digo, pasa en más ocasiones de las que nos creemos, solo que no con resultado tan terrible, porque hay un protocolo que prohíbe a los médicos y a los enfermeros salir del centro de salud en jornada laboral si no tienen la autorización escrita del jefe... Claro, yo eso lo entiendo, pero para si una persona está tosiendo fuera... No. Martu, pero yo, por ejemplo, que no sé nada de medicina, veo a una persona que se está muriendo y voy a ayudar. Que no lo estoy defendiendo, solo digo que en otros se ha dado el caso, en otros sitios, y pasa eso, que en los trabajos todos sabemos, cada uno está sometido a las tensiones que está, tiene jefes más buenos, menos buenos, hay buenas personas, malas personas. Aquí se debe haber juntado un poco de todo. Estos que no deben ser muy buenas personas, que tendrán un jefe de los que estaba muy encima y han dicho que yo no me quiero meter en líos. Pero, chico, que se está muriendo hay un señor, ¿sabes? No hay lío más grande que se muera alguien, ¿sabes? Vas y lo ayudas, pero a lo mejor lo que tiene que hacer Sanidad es eliminar ese protocolo. Pero es que la policía les amenazó. Ya les dijo, sé. van ustedes a ir a la cárcel. Yo no puedo entender que ese protocolo llegue al extremo en su aplicación y también lo asuman estos facultativos con ese rigor. Pero por eso quítalo. Y ese celo, pero vamos a ver, quítalo. pero si se está muriendo una persona a 60 metros... No digo eso, sino que está viendo lo que decía el abogado. Es que estaba viendo el abogado... ¿Cuántas veces hemos ido a un avión y le ha dado un infarto allí a uno y ha entrado un médico voluntario? No hablo de eso. Ahora mismo tú te caes en un centro, al lado de un centro de salud, te caes y te haces un corte pequeño, ¿vale? Estás sangrando y no salen a atenderte por el tema del protocolo. No te vas a morir. Pero no, señor, quita el protocolo, que salgan igual. O tienes que estar desangrándote en la calle. ¿Entiendes? Que el protocolo es malo, que lo quiten. Este caso es aparte. Yo hablo de que pasa en muchos centros de salud que no atienden y se queja la gente. Lo que te está diciendo es el protocolo es, no se vaya usted a Cuenca a atender a alguien, pero está a 70 metros. Es que está en el radio de acción, tardas 2 minutos. El protocolo es una memez porque en realidad no es para esto. El protocolo está pensado para que no te vayas a hacer la compra al supermercado de enfrente ni a tomar un café en el bar, que estés toda tu jornada en tu puesto de trabajo. Nadie pero te vamos, va como casi todos los españoles tenemos por salir a socorrer a una persona que se está muriendo. Pero que, quiero decir, y la condena es leve, 6 meses de inhabilitación, a mí me parece muy baja. No, es leve. Muy la baja, condena es leve porque solo porque es por la omisión del deber de socorro. Me parece gravísimo. Espera, la omisión del deber de socorro, solo si me caigo y tropiezo y no me haces caso, también es omisión del deber de socorro. No me he muerto, solo, ¿entiendes? Y lo explica muy bien el abogado. Podían haber intentado el homicidio imprudente. Y entonces ahí sí que hubiera como mínimo 2 años de cárcel. El problema es que el homicidio imprudente hay que probarlo. Que el hombre hubiera muerto igualmente, o sea, no hubiera muerto si tú le ayudabas. Entonces, por eso han ido a la omisión de socorro, que pone de manifiesto que son 2 malas personas. 2 malas personas. Tú estás viendo morir a alguien y no vas, eres mala persona. Mala suerte encontrarse 2 malas 6 meses volverán al centro sanitario y espero que en esta ocasión sí socorran a una persona que se está muriendo en la calle. Escucha, yo creo que habrán escarmentado, ¿eh? Yo también creo que habrán escarmentado. Quiero decir, eso te tiene que quedar en la conciencia para siempre, ¿eh? Eso te tiene... A ver, por muy mala persona que seas, eso te tiene que quedar en la conciencia. Pero que llegue la policía a tu puesto de trabajo. Que sí. Que te diga que tienes que salir y yo que no tú creo no que te haya muevas. sido Es que me parece cuestión de ser mala persona, sino una falta de el hijo, la policía y no salimos. Todo el mundo pidiéndoles que salgan y no salir. Lo que está diciendo, que lo veían desde la puerta, ¿sabes? Que dices, ya no solo es que te lo están diciendo, es que la angustia de ver... Oye, el otro día se cayó un señor en el metro, redondo,
lo sacaron fuera, estaba convulsionando y vino medio, corría un montón de gente, enseguida vino un médico, dos chicos que parecían que sabían lo que hacían porque le pusieron en buena postura y tal. Es verdad que el SAMUR no apareció en media hora, que es lo que pasa en Madrid, que te puedes morir sin que venga el SAMUR a atenderte. Pero bueno, allí todo el que pudo echó una mano. Pues, si tienes conocimientos médicos, si ves a alguien un poco más allá a punto de morirse, yo qué sé, te lo pide el cuerpo, ¿no? Ir a ayudar. Por eso digo que es una cosa muy rara, que no entiendo cómo se ofusca. Lo que tú dices, va el hijo, va la policía, oiga, que le llevo a caballo, pero vaya. Pero vamos a ver, no era consciente esta doctora y ese enfermero que evidentemente si ocurría la tragedia, que al final se materializa, iban a ser juzgados, iban a ser imputados. Claro, si la policía se lo advierte, es que la policía se lo dice. Pero vamos a ver, por eso no entiendo el empecinamiento. El protocolo diga que no pueden salir, oiga, si está usted viendo que a 60 metros una persona se está muriendo, usted tiene que salir. Pero por eso no acabo de entender el empecinamiento. Salvo que esté en ese momento atendiendo a alguien que también esté sufriendo, en fin, una parada cardiorrespiratoria dentro del ambulatorio. Pero ¿cuál es es que no había nadie. Pero ¿cuál es la razón del empecinamiento entonces? ¿Qué es lo que yo no puedo entender? Bueno, pues que se enteren los siguientes facultativos que nos estén oyendo. Hay que salir siempre, hay que salir, hombre. Hay que salir y punto, salvo que estés haciendo algo que te impida. Y si te abren un expediente por salvar la vida a alguien, vamos, yo la aplaudo y defiendo todo. Eso es una medalla. O sea, que te abran un expediente por salvar la vida a un ser humano no hay juez que te pueda condenar por esa circunstancia, hombre, por favor. Por ese protocolo no tiene ningún sentido. Por ayudar a una persona, aunque haya roto el protocolo. Bueno, vamos a ver, que tenemos a Nacho Sierra por ahí, experto en animales, que nos va a contar qué está pasando con esto de las avispas. Vean ustedes esto. Galicia en alerta. La avispa asiática suma 3 víctimas mortales. ¿Cómo actuar frente a una de sus picaduras? ¿Qué hacer si las vemos? ¿Está invadiendo este peligroso insecto nuestro país? Nacho Sierra, experto en animales, nos lo cuenta a continuación. Así, sí. Vamos a ver, que me ha traído aquí Nacho Sierra. Buenas noches. Me has traído aquí unos animalitos que dan un poquito de repelús. Bueno, está hablando de unas... ¿Esto es abeja o esto...? A ver si luego en un momento determinado. Sí, a ver, vamos a ver. El tema es el siguiente. Lo de avispa asesina, yo creo que lo dio un medio de comunicación sensacionalista. Esta está viva, ¿eh? Esta está viva. Fiambre, pero esa está vivita y coleando. Están disecadas. Una que hay... Entonces, ¿se puede meter...? ¿La puedes poner así para que se vea también? ¿No? Sí, bueno, se ve poquito porque está aquí metida, no la podemos soltar. No, por favor. No, pero esta es abeja, esta es abeja. ¿Esta es abeja? Bueno, sí, hay que diferenciar. Bueno, voy a contar, perdón un momento. Mira, voy a contar que un hombre de 65 años, vecino de la parroquia de Parada, en el municipio orensano de San Cristóbal de Cea, murió en la tarde del pasado sábado, que es la razón y el motivo de que hayamos apelado al conocimiento de Nacho Sierra, por la reacción a la picadura de una avispa, insecto al que era alérgico. Hasta ahí la noticia. El suceso tuvo lugar, son las 6 de la tarde del sábado, el fallecido se encontraba trabajando en una huerta situada en las inmediaciones de su casa en Parada. En cualquier caso, ¿por qué se produce cierta alarma? Porque es la tercera persona que muere por picadura de avispa en una semana en Galicia. Casualmente en Galicia, no sabemos si se han producido otros casos en otras partes de España, pero en Galicia 3 personas han muerto en menos de una semana por picaduras de avispa. El primer caso se produjo en Viveiro, el pasado día 14, a consecuencia de la picadura de una avispa autóctona, o sea, una avispa de las que tenemos en casa, de las de toda la vida. Días más tarde, un vecino de Oporriño también murió cuando realizaba tareas de limpieza en una finca. Aquí estamos hablando de una avispa velutina, que es la avispa asiática esta, ¿no? Esa que está... a ver, muéstrala ahí. A ver si la podemos ver, que la está mostrando. Esa es la velutina, ¿no? Esta es. Y en cualquier caso, todos eran alérgicos a las picaduras de avispa. Los 3 fallecidos eran alérgicos. A ver, ¿qué diferencias hay entre estas? Bueno, primero vamos a dejar la alarma social porque la gente está asustada. Lo de avispa asesina es que se asesina de abejas y de especies autóctonas, no asesina de personas. No de personas, no de paisanos. Claro, que es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que las personas alérgicas, pues evidentemente pueden sufrir de shock anafiláctico o pueden llegar a morir. Pero si tú analizas estadísticamente las muertes de avispas comunes europeas, hay 20 casos a lo mejor en España a lo largo de un año y de personas que mueren por una avispa común, normal, por una avispa, simplemente común, que son alérgicos. Autóctona, sí. Exacto. Y la picadura primera es menos peligrosa que la segunda. Eso pasa con todos los animales venenosos. Cuando te pica un animal o te muerde un animal venenoso y has sufrido pues más de lo que deberías de haber sufrido en cuanto al impacto biológico, ¿no? Sí. Que has podido tener una fuerte hinchazón, una fuerte reacción, entonces tienes que prevenir que no haya una segunda. La segunda puede ser mucho más fuerte y es la que puede conducir al shock anafiláctico o puede llegar, en algunos casos, de estas personas
lo mejor debilitadas, ancianos, niños, puede llegar a la muerte. Pero que no hay que alarmarse, que son muy pocos casos. Por eso, pero ¿qué cantidad de veneno puede tener un insecto de esta naturaleza, como es una avispa autóctona, la avispa de las que tenemos en casa, para que te pueda matar? ¿Es porque tienes una alergia especial al veneno? O sea, el veneno de las dos avispas es similar. Yo además esta mañana me he informado con entomólogos y es similar, es decir, la avispa velutina es un poco más grande, quizás puede inocular algo más, pero realmente el problema no está en la cantidad de veneno, está en cómo tu cuerpo reacciona ante el veneno. Y esto es lo que te puede llevar a una muerte o a un shock o a sufrir de una parada cardiorrespiratoria. Es decir, pero claro, solo con una picadura, si te pican dos o tres ya, probablemente te quedas ipsofacto. Evidentemente. Yo hace muchos años me picó escorpión, 3 escorpiones, pero africanos, que eran débiles, son como 3 avispas cada uno, y me tuvieron que meter urbasón en vena y tuve que estar en el hospital. Y eso que, fíjate, una picadura de un escorpión que no es de los... Que no es de los más leves, de los más leves, el africano. No, claro, si te pica uno californiano, uno de estos, pues así, o del Sáhara, ¿no? Pero bueno, lo que es importante es tranquilizar a la gente. Que el problema es por qué, como decías tú, en Galicia... en el mismo sitio ha ocurrido y es posiblemente hay una plaga, es decir, ahí se ha concentrado de alguna forma esta especie que no viene de Europa, que es asiática, que es invasora y que encima la están confundiendo con esta. Este es el avispón español, autóctono. A ver, ¿cómo ¿vale? Vamos a ponerlos aquí. Ahí está, Bien, el de mi mano derecha... Son muy parecidos, es que son muy parecidos, ¿verdad? La avispa velutina. Claro, y el problema es que se están cargando avispones confundiéndolos con la velutina. Que estos no suelen picar, salvo que te metas, claro, entre ellos. Bueno, todas las avispas, las hembras, son las que pican. Porque el aguijón, digamos que es una adaptación del aparato genital o sexual de la avispa o de la abeja. Y luego hay que diferenciarlas de la abeja. Que la abeja no tiene nada que ver, la abeja es un animal están protegidas, es súper beneficioso, ayudan a la polinización, es decir, un mundo sin ovejas, sin abejas sería un mundo sin flores, sin vegetación, es decir, la abeja es un animal... La abeja no ataca, salvo que te vayas a la colmena y claro, en efecto. En fin. Y la avispa, si no la molestas y no defiende su avispero, entonces pues tampoco, ¿no? Lo que hay que saber es que además la avispa, cuando te pica, el aguijón se desprende. ¿Vale? En la abeja... Se te queda dentro. Él ya puede sacar el aguijón varias veces. La abeja, cuando te pica, el aguijón se queda en el interior, lo cual pierde el abdomen. No en todos los casos, pero sí en muchos. Si pierden el abdomen, mueren. Mueren, claro. Entonces, esas son un poco las dos diferencias. Son fáciles de diferenciar. Aquí no se ve muy bien a la abeja, pero bueno, la abeja es más pequeña, es más rechonchita, tiene unos colores así... Bueno, y la avispa, todos la conocemos, porque la avispa, la típica de las franjas amarillas, la autóctona, que aquí no está, este es el avispón. Y luego está la velutina, que es tonos más oscuros, con el final un poco con rayas así amarillentas. Sería un poco... ¿Y esto que tenemos ahí, este sería el nido el avispero o nido de las velutinas? No, o de cualquier... Esto es un avispero de avispas normales. ¿Ah, sí? Y el de la velutina es igual, el de la asiática. Es decir, las avispas hacen todas más o menos. Date cuenta que hay 10.000 tipos de avispas en el mundo. Pero bueno, todas más o menos construyen los avisperos igual. Y lo que sí hay que tener mucho cuidado... ¿Cuántas pueden meterse ahí? ¿Cuántas pueden vivir ahí? Yo creo, no lo sé, pero vamos, calculo que cerca de 1 millón. Depende, es que hay avisperos que son más pequeñitos y hay avisperos que se han encontrado en casas que son el doble. Miles, cientos de miles de avispas pueden meterse ahí. Sí, porque es que esto puede crecer de una forma tan brutal que hay casas en las que hay que quitar esto porque esto es muy peligroso. ¿Dónde suelen hacer este tipo de avisperos? En cualquier parte, es decir, desde árboles, depende de las especies, lo pueden hacer. Pero tiene que haber agua en las proximidades, más vegetación, menos vegetación, árboles frutales, ¿no? No, te lo hacen incluso en las obras. Tú cuando una obra en edificación se queda parada, es muy peligroso entrar en una obra de estas que ya no entran los obreros ni hay trabajo, es muy peligroso porque se forman grandes avisperos. Y luego en las casas de pueblo muchas veces también, dentro de las chimeneas, pueden empezar a construirse esto. Claro, las personas no lo ven y al no lo ver esto va creciendo hasta que te das cuenta que en tu casa empieza a haber muchas avispas y entonces hay que llamar porque hay una técnica para poder quitar esto. No se puede hacer a la luz del día, hay que hacerlo ya al atardecer. De luego es inquietante ver un avispero. Hay gente que probablemente, creo que la picadura a una de estas personas es porque estaba en tarea de limpieza de su finca, vio un avispero de esta y claro, no sé si le pegaría con la azada o con lo que fuera y claro, se revolvieron contra él. Una cosa muy importante que todo el mundo hace, que es lo que no hay que hacer, cuando tienes una avispa, que empieza todo el mundo a hacer así y a correr. Y esto es provocar.
O sea, la avispa, yo te digo la fórmula en la que yo me quito las avispas, que a mí las avispas tampoco me gustan, como a nadie, pero yo nunca salgo corriendo ni hago espavientos, que mucha gente lo hace, sino simplemente cuando la avispa se está acercando, soplas. Sopla, ¿no? Y ya está. Es como si el viento se las lleva, y el viento se las lleva. Soplas, pero no hagas así, no empiezas a mover las manos. Si te pica, porque... ¿cuál es ¿qué debes hacer si te pica, y no sabes que puedes tener una reacción alérgica lo vas a que puede notar. costarte incluso la vida? Lo vas a notar rápido, pero bueno, lo primero es ponerte frío, y bueno, si ves que la cosa se puede hinchar y tal, agua fría, es decir, frío, sobre todo hielo, y si la cosa se pone a empezar, antihistamínicos, y si lo ves que va... ¿Cualquier antihistamínico vale para...? Hombre, yo creo que ya ahí ya es un tema más médico, pero sí, en realidad, pues yo por ejemplo utilizar un Urbasón, pero inyectable, pero bueno, yo creo que depende un poco de la intensidad de la reacción al veneno. Digo, ¿no? Si es un antihistamínico, por ejemplo, alérgico, para la alergia del polen, ese podría valer. En una circunstancia como emergencia, por ejemplo. Como una emergencia, sí. Vale. Pero vamos, sobre todo se nota si tú eres alérgico, sobre todo si has sido alérgico una vez, mucho control, porque si te pican otra vez es cuando puede venir... Martu está interesada en la cosa. Yo quería puntualizar dos cosas. Que los 3 que han fallecido en Galicia, solo uno ha sido de velutina y 2 de avispa autóctona, ¿vale? Porque lo que hay en Galicia es muchas avispas de todas las clases, ¿no? Y el avispón, que por desgracia se lo están cargando confundiéndolo con el otro. Y entonces, que el problema de la gente que esté muriendo no es porque haya avispa asiática, que es un desastre que la haya, porque mata a las abejas, pero no es por eso. Y lo que le ha pasado al último señor que ha fallecido es que él era alérgico, él sabía que era alérgico, cuando nota que le pican, entra en casa corriendo y la mujer le pincha adrenalina. Claro, sí. Estaban preparados, lo que pasa es que la reacción ha sido de tal calibre que ni con la adrenalina ha sido capaz de sacarlo adelante. Porque debió ser ya la segunda o tercera. Claro, ya la había picado antes. Claro, el hombre ya conocía que... Sí, entonces el hombre entra en casa buscando a su mujer porque sabe que le va a pasar. Y claro, entra en parada y le pincha a la mujer adrenalina. O sea, que estaban perfectamente preparados, pero desgraciadamente pues es una cosa tan muy fuerte para el cuerpo y no ha podido salir adelante. Pero que por regla general no es lo normal. Lo normal es que te pique una avispa y te pique mucho, porque es muy desagradable. Más te mueren por mosquitos en un año que por avispas. Por avispas estamos hablando de una proporción de 20 personas al año. Claro. Bueno, Nacho, pues muchísimas gracias por ilustrarnos al respecto. Nada, a vosotros. Y cuidadín con las avispas. Lo que hay que hacer es molestarlas. Que hay muchos que les gusta también hurgar en este tipo de avisperos. Y luego pasa lo que pasa. Gracias, Nacho Sierra. María Ruiz, ¿qué quieren mostrarnos? ¿Qué imagen quieren mostrarnos que creo que es bastante interesante? Es bastante impactante porque parece más un superhéroe que un hombre. Es un hombre que está volando sobre una tabla a más de 160 kilómetros por hora. La imagen... ¿Volando? Bueno, parece el malo de Spiderman, Antonio. Claro. Bueno. El Duende Verde. Pero vamos, esto vamos, te presentas en Benicassin en un Plis Plus. Ya verás tú. Parece el futuro, Antonio, parece el futuro, pero no. Está pasando hace un par de días. Este artefacto, que parece del futuro, tiene una tecnología similar a la de los drones. Se trata de una tabla con un tanque de combustible y un control remoto. Parece muy simple, pero el combustible es el que utilizan los jets. Y sus 4 motores tienen más de 250 caballos cada uno. Sus creadores aseguran que se necesitan, Antonio, entre 50 y 100 horas para aprender a pilotarlo. El vídeo se ha hecho viral en Facebook y ya hay cientos de comentarios preguntando dónde se puede comprar. De momento solo es una prueba y se ha hecho en Estados Unidos, en el desierto, y al final, ya lo veremos, el conductor resulta, en broma, detenido. No me digas. Bueno, claro, detenido porque estaba infringiendo muchas normas. Tú imagínate, un aparatito de estos te presentas en la Casa Blanca pero volando, y nunca mejor dicho. ¿Qué autonomía tienes? ¿Se ha dado algún dato sobre técnicos de...? El vuelo duró 40 minutos. 40 minutos, ¿no? A más de 160 kilómetros por hora. O sea, que puedes recorrer, haz un cálculo, Vicente, tú que eres de ciencias. Recorrió. Más o menos 70 kilómetros. 70 kilómetros, muy bien. Llegó un mareo que no vean. Ahora yo no me veo ahí, Pues esto acaba con el tráfico, ¿eh? O sea, aquí vemos la detención del hombre. No se encuentra el tráfico, pero se puede encontrar algún cable de alta tensión y no veas la alegría que te da. O sea que, en fin, mejor no probarlo. Pero mira, es un aparato que, en cualquier caso, nos recuerda que la realidad empieza a superar ya la ficción, y el cine. Hombre, esto lo hemos visto en las pelis. Regreso al futuro. Claro, esto es Regreso al futuro, la película de Regreso al futuro. Que los coches vuelen. Es la tecnología que va a hacer que los coches vuelen, pero todavía no llega. Si vuela ese patín, esa especie de patín, ¿por qué no va a volar un coche? Pues 20 años. De momento es difícil porque el tanque que necesitan es tan grande que no lo hace. O sea, todavía no hemos diseñado un combustible y un motor que con poca cantidad de combustible
combustible y el motor tenga la potencia suficiente. Y a ver qué tipo de combustible, porque si no luego Carmena no te deja entrar en el centro. Eso ¿Qué más te también, da? que vas contaminando y Vas a ir tú por el aire y resulta que no te va a dejar, pues mira, ponerlo de negocio, ¿eh? Eso sí, que se te cala el motor y te pegas un batacazo. Yo el otro día estuve con un conocido tuyo, Antonio, que tiene ya un coche que lo mueve con su móvil, curiosamente. ¿Quién? Un conocido tuyo. ¿Ah, sí? Tiene un Tesla, el nuevo modelo, que lo mueve con el móvil. ¿Qué me dices? Lo aparca con el móvil, lo saca con el móvil, lo acelera sin ningún problema. El coche iba solo, ¿eh? Luego me dices quién es el Sí, te lo voy a decir. porque merece la pena verlo. Sí, además se abren las puertas como un coche Blade Runner, Pero está prohibido en España, lo sabes, ¿no? Pues, Tienes que ir sentado de... Está prohibido. Menos mal que no me monté dentro, pero los coches sin piloto todavía están prohibidos en España. Claro. Bueno, solo hice una maniobra de estacionamiento. Por eso, y chulo y dices... Maniobra de estacionamiento y de prueba, que se llama, ¿no? Sí, sí. De exhibición. Y de farde. Eso era para fardar. Bueno, vamos a ver las portadas. Portadas. El País titula: el Partido Popular bloqueará el plan presupuestario de Pedro Sánchez en el Senado. Pues Pablo Casado se estrena en la oposición al gobierno con el veto a los objetivos de déficit y al techo de gasto. Es verdad que hoy ha dicho que no va a aprobar el techo de gasto. Ciudadanos tampoco, ¿eh? Ha dicho también Rivera en ese sentido que Sánchez tiene a sus amigos, a los que le han llevado a la Moncloa, que apele a su apoyo para sacar adelante el techo de gasto. Con él que no cuente. Puigdemont ya no tiene amigos. Sí, ahora está también la cosa no tiene fea. amigos Sí. suficientes. Sí, porque mira, dice también el País que el giro del Partido Democrático de Cataluña, que es el partido de Puigdemont, pone en riesgo la estabilidad del gobierno. Ya ha dicho Puigdemont que a partir de ahora, por ejemplo, pone en libertad a los presos, como dice él, o no hay nada que hacer, que ya no va a apoyarle nunca más en el Congreso, ni en el Senado, pero bueno, pues sobre todo en el Congreso, a Pedro Sánchez. Vamos a ver en qué queda la cosa. También habla el País de las amenazas de Trump que disparan la tensión con Irán. El mandatario advierte de consecuencias que pocos han sufrido en la historia antes. La verdad que da también miedo, ¿eh? ¿Cómo le gusta Es que eso Irán de... ha amenazado con hundir barcos en Hormuz, con lo cual se bloquearía todo el petróleo de Oriente. Claro. Y eso provocaría una subida del petróleo de manera brutal. Claro. Estamos en una situación internacional muy grave. Muy delicada, grave, sí. Muy delicada. Calculan que con 3 buques pueden cerrar Hormuz. Es decir, los hunden y ya no hay petróleo. Ya no hay petróleo de todo. Desde el punto de vista estratégico, Hormuz fue una de las obsesiones que tuvo Adolfo Suárez de la política internacional. Estaba obsesionado. Entonces, claro, en aquel momento ya se valoraba lo que podía significar estrangular el estrecho de Hormuz. Es que ya hubo la primera crisis del petróleo. Cortabas el grifo del petróleo para todo Occidente. Y entonces Suárez estaba obsesionado con aquel tema. Y desde el punto de vista estratégico y político lo comentaba muchísimo y era de lo que más valoraba dentro del ámbito internacional, ¿no? Nosotros estábamos a años luz en las prioridades en materia de política internacional, porque nos interesaba más lo nuestro, estábamos metidos de hocicos en la transición y lo que preocupaba y ocupaba era el día a día, ¿no? Pero es verdad que desde el punto de vista internacional ya entonces era un asunto que era muy inquietante, ¿no? Vamos a ver, que dice también el País que Ryanair prepara despidos si prosigue la huelga. Y queremos conocer, Raquel Caldas, estás por ahí, a ver si nos cuentas enseguida el calendario de las huelgas aéreas. Por eso solamente Ryanair es la que está en esa tesitura. ¿Podemos hablar de esa huelga, Raquel? ¿O después? Venga, pues adelante, Raquel, vamos con ello. Calendario de huelgas. Si tienen previsto irse de vacaciones y coger el avión, sepan que les puede pillar alguna de estas. ¿No tenemos todavía esa posibilidad? Bueno, pues después vamos con ABC. Portada ABC dedicada a Rajoy y a Pablo Casado. Los ven ustedes ahí sentados en el despacho del nuevo presidente, que es el del antiguo presidente. Y se han visto hoy las caras, hora y media de reunión en Génova. Relevo con Rajoy en Génova, las prioridades de Pablo Casado, Cataluña e integrar al sorayismo. Así se lo ha dicho a Rajoy. El nuevo líder del PP va a celebrar su primer comité ejecutivo este jueves en Barcelona, donde va a anunciar a su secretaria general, porque parece que va a ser una mujer. Y mañana se reunirá con Santa María para coser las heridas del Congreso y ofrecer puestos en la dirección del partido a gente del equipo de Soraya Sáenz de Santa María. En su portada de titulares, ABC habla del nuevo Partido Democrático de Cataluña, que complica la gobernabilidad a Pedro Sánchez. El partido del señor Puigdemont pues ya ha amenazado a Sánchez de que no le va a apoyar si no da pasos para que estos puedan ir hacia la independencia de una forma clara y nítida. Incertidumbre por la votación de Radio Televisión Española en el Congreso. Claro, vamos a ver si ahora cumple esa amenaza. Española empezó muy mal. Y va a peor. Efectivamente, iba a peor. Claro, porque ahora tiene que votarse la propuesta de nuestra
Rosa María Mateo. Querida Rosa María Mateo, efectivamente. Rosa María Mateo, como administradora única. Y si estos señores del PDK dicen que no apoyan, esto no sale tampoco. Porque el PP no creo que lo apoye y no lo va a apoyar tampoco Ciudadanos. El Partido Popular ni Ciudadanos va a apoyar. No, claro, no apoyan. Pero es que os acordáis cuando las malvadas personas resentidas como yo advertíamos de que con 84 diputados no se puede ni se debe gobernar y nos decían de todo porque odiaba a Pedro Sánchez, pero al final las matemáticas que son tremendamente obstinadas y la realidad que se impone siempre se impone. Y es que esta legislatura está agonizando. Sí se puede gobernar bajándote los pantalones ante los independentistas. Ni aunque te los bajes, porque cuando te los bajas, si te lo bajas por un lado, lo que tapas por un lado lo descubres por el otro. Si no hay manta para taparse entero. Que los presos independentistas a la calle van a salir. No puedes sacarlos a la calle porque no puedes ni prevaricar, ni delinquir, que esas cosas no puedes. Bueno, y si tienes 80 millones y estos te piden 20, aquellos 60, aquellos 50, como no hay millones para todos, si se los das a estos te dejan de apoyar estos. Con 84 diputados y un montón de fuerzas políticas, además ni siquiera coincidentes ideológicamente. No, y con un Puigdemont que vive, que es cierto, lo apuntaba antes Martu fuera de cámara, Puigdemont vive muchísimo más cómodo teniendo en la Moncloa al Partido Popular. Hombre, evidentemente. Ahora muchísimo mismo, más cómodo. Para Puigdemont lo mejor que podría pasar es que cayera el gobierno de España otra vez inestabilidad y barullo, y después que el que estuviera en el gobierno de España porque fuera eso es lo Casado, único que quiere, no para va a llegar a decir, ningún acuerdo, la derecha, ultraderecha, otra vez está en Moncloa y atenta contra Cataluña y nos odia, y ahí estamos otra vez con el circo vuelta y vuelta, ¿sabes? Porque es verdad que Pedro Sánchez los tiene descolocados. Porque dice, te acerco a los presos, te reúno aquí, y entonces ¿cómo se van a quejar por el mundo de que los estamos maltratando? Porque los españoles somos muy malos y los maltratamos. Si el presidente te recibe y te regala un libro y te trata súper bien, pues es mejor que haya un presidente que no te trate tan bien, eso es de perogrullo. Bueno, destaca también ABC que el Iberia ha bautizado a su nuevo Airbus A350 con el nombre de Plácido Domingo. Anda. Y esto nos recuerda a estas huelgas aéreas que se anuncian. Ahora sí nos va a informar Raquel Caldas, del calendario de huelgas en el aire. Venga, cuéntanos, Raquel, y así nos pone sobre aviso. La verdad es que está la cosa complicada porque mañana mismo comienzan las huelgas y tenemos un verano calentito, como por otro lado suele ser costumbre. Vamos a repasar cuál es el calendario que tenemos por delante. Como les digo, a partir de mañana, 25 y 26, esa huelga que estabais comentando de cabina de Ryanair, que va a afectar a 400 vuelos, 200 cada día, muchos de ellos en nuestro país. El día 27 y 28 de julio también vuelve a haber huelga de personal de tierra de Iberia en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Una huelga que está previsto que afecte a 2.000 trabajadores. Y al día siguiente, el 29 de julio, huelga de personal de tierra de la red de AENA, que va a afectar a 60.000 empleados. Varias huelgas en el mes de julio, pero también vamos a ver huelgas en el mes de agosto. Aquí las tenemos, el 3 y el 4 de agosto, unas fechas en las que va a salir también mucha gente. Huelga de personal de tierra de Iberia en el Prat, de nuevo, al igual que el 28 de julio. Pues ya saben ustedes, si tienen previsto viajar esos días en avión, pueden encontrarse con alguna sorpresa desagradable y quedarse en tierra. Volvemos enseguida y seguimos con el repaso a las portadas y a los titulares. Hasta ahora mismo. Bueno, voy con la portada de La Razón, que dice que la minoría absoluta de Pedro Sánchez, minoría porque es minoría lógicamente, se desmorona. La debilidad parlamentaria pone a prueba votaciones clave en el Congreso. El Partido Democrático de Cataluña de Puigdemont ha advertido de que endurecerá la postura con Moncloa y amenaza con vetar la renovación de Radio Televisión Española. En las próximas horas saldremos dudas. Podemos y Bildu también presionan a Sánchez para que se investigue a la corona, o sea, al rey, y ven insuficiente al rey emérito, y ven insuficiente el aumento del déficit. Y a cambio de que se investigue o no al rey, por ejemplo, pues van a votar cosas a favor o en contra. Partido Popular y Ciudadanos no apoyarán el techo de gasto e instan al PSOE a votarlo con separatistas y populistas. La verdad que se presenta el otoño más que calentito desde el punto de vista político. Foto de portada también para Rajoy y Casado en ese despacho en Génova. Casado ofrecerá a Santa María pactar los candidatos del año 2019, o sea, los candidatos del próximo año, cuando se celebren elecciones municipales y autonómicas, y prioriza la renovación del PP catalán para ganar espacio a Ciudadanos. También destaca La Razón que la ministra Calvo defiende que la visita del presidente a ese festival de Benicàssim era agenda cultural, a propósito de la polémica que ha suscitado ese asunto, y que Cifuentes insiste ante la juez en que hizo el máster que niegan las profesoras. También habla de una investigación al presidente de la Federación Española de Fútbol, a Rubiales, que pagó la reforma de su casa con dinero de la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, siendo el presidente.
Son noticias que le invitamos a que lean en las próximas horas. También voy con El Mundo. Foto de portada para Pedro Sánchez y Susana Díaz hoy en la Moncloa. Carantoñas ante las elecciones. Es lo que titula. La verdad que yo he dicho antes que amigos para siempre y eso parece, ¿no? Con lo mal que aparentemente se llevaban, pues ahora miel sobre hojuelas. Mira qué contentos los dos. Puigdemont amenaza con retirar el apoyo a Pedro Sánchez. El PDeCAT ordena a sus diputados que estén preparados para bloquear la acción del gobierno. Nuestros votos son cruciales y se tienen que hacer valer, le han dicho a Pedro Sánchez. Los constitucionalistas advierten del riesgo de disturbios tras las cruces de Vic. Esto que ha pasado en Vic. ¿Qué os parece, por cierto? Os pido una opinión rápida. Bueno, ese coche que irrumpe en la Plaza Mayor de Vic. A mí no me gusta lo que y que se lleva algunas problemas psiquiátricos. Pero es que habían sembrado de cruces amarillas todo el espacio público. A mí no me gusta lo que ha hecho este hombre, pero acusar a este hombre de un delito de odio es que es el mundo al revés. Sí. Es decir, ellos colocan un montón de cruces, hay alguien que yo creo que, bueno, pues un ataque de nervios o que perdió la cabeza, lo que sea, que tampoco hace, no pone en peligro la vida de nadie. Y le acusan de un delito de odio. No, no es tremendo. Que luego están ahuyentando el turismo. Están ahuyentando el turismo. Tú vas a Vic y ves esa plaza llena de cruces amarillas y te dan ganas de no volver. Y este hombre, por lo que tengo entendido, tiene problemas psiquiátricos, no se ha tomado la medicación y que quieren vincular esto a los constitucionalistas que van en contra del independentismo, me parece surrealista. Es un hombre que no se ha tomado la medicación. Para ocupar la plaza pública de Vic todo el día, toda la plaza entera, alguien habrá pedido un permiso y habrá pagado el precio que tiene, porque tú para poner un kiosco pagas un precio al ayuntamiento. Pues luego, el ayuntamiento se lo ha dado gratis de amores. Es que eso es malversación y prevaricación, y entonces ahí tendría que haber alguien espabilado. Pero ahí tiene que haber alguien de sociedad civil catalana o de ciudadanos que debe denunciar al ayuntamiento de Vic por utilización del espacio público, porque oye, los vecinos, los hay que son de los de las cruces y los hay que serán de círculos y de... que hacer ahora los constitucionalistas, lo que tienen que hacer es llegar al... Pues además de denunciar, si eso no tiene consecuencias, se van a la placita en cuestión y ponen ahí su kiosquito. Pero es que entonces viene el municipal y otra vez le ponen... Y 20 mástiles con la bandera España. Y 20 mástiles con la bandera España. Y viene el municipal y te multa. Ya verás cómo... Pero viene el municipal y te multa, porque tú no... Es que de verdad, la utilización de vía pública está regulada en las ordenanzas y tiene un precio. Pues esto lo han hecho de gratis amor, eso te lo puedo asegurar. Estamos de vuelta enseguida. Y completamos el repaso a los periódicos. Bueno, vean ustedes más titulares de la portada del Mundo. Casado vetará en el Senado el plan de gasto del gobierno, titula. Considera que los nuevos objetivos de déficit aumentarán el endeudamiento. El Ejecutivo le exige que apoye el acuerdo alcanzado con la Unión Europea. También habla de la juez, que dice que no constan los trabajos del máster de Casado. Otros titulares: Calvo justifica el viaje en avión oficial de Pedro Sánchez por su agenda de noche. El presidente asistió a un concierto en el Festival Internacional de Benicàssim. Y también habla de cómo se detectan cómo los Pujol hacían negocios en la Generalitat de Artur Mas. La policía denuncia una cita con un fondo israelí. La Vanguardia: Puigdemont avisa a Sánchez que le pondrá difícil su apoyo. El expresidente se hace con el control del grupo parlamentario en el Congreso. Y Artadi defiende que el Partido Democrático de Cataluña y Esquerra se hagan valer en Madrid, o sea, que no apoyen a Sánchez. También habla de Díaz, que recibe oxígeno en la Moncloa. No, recibe oxígeno en la Moncloa. Yo creo que el que más oxígeno recibe en este caso también es Pedro Sánchez, ¿no? Es oxígeno mutuo. Dice, Díaz recibe oxígeno en la Moncloa, también Sánchez recibe el oxígeno de Díaz, ¿no? No, pero lo cierto es que es verdad que volver a Andalucía en previsiones de una campaña electoral con 400 y pico de millones y habiendo zanjado la pelea con Madrid, que eso te quita muchos votos, es bueno para Susana de cara a las próximas elecciones. A mí me parece que ha hecho bien en venir y que ha hecho bien en recoger lo que le han dado. Y Pablo Casado, que lleva su ejecutiva a Cataluña, a Barcelona, que considera su prioridad. Destaca también la Vanguardia. Si entran en la página web de COPE a esta hora de la noche, van a ver, entre otras noticias, que el gobierno justifica el viaje en avión oficial de Pedro Sánchez al Festival Internacional de Benicàssim con la frase de la ministra Calvo: tuvo una agenda cultural por la noche. Magnífico. Lo de tuvo una agenda cultural por la noche va a generar guasa hasta en el cielo de la boca. Lo de Carmen Calvo es de verdad. Guasa, mucha guasa. También habla de la brutal ironía de Herrera sobre el viaje de Sánchez al Festival de Benicàssim en avión presidencial. El presidente revistió de viaje oficial
su asistencia al famoso festival acudiendo antes al Ayuntamiento de Castellón. Y eso ha valido para que Carlos le haya dedicado algunas frases irónicas y asuntos sobre el nuevo presidente del PP. La Universidad Rey Juan Carlos no encuentra los 4 trabajos del máster de Casado y algunas de las noticias relacionadas con su primer día al frente del Partido Popular. Casado refuerza sus intenciones de unir al partido con un encuentro con Rajoy. En fin, noticias que les invitamos a que lean hoy. ¿Y qué va a ser hoy noticia, por cierto, Raquel Caldas? Cuéntanos. Pues sí, vamos a estar muy pendientes de los migrantes. ¿Y por qué? Porque van a dar explicaciones. ¿Quién lo va a hacer? Pues lo va a hacer la ministra de Migraciones. Va a explicar la situación de la inmigración y la emigración en nuestro país. También estaremos pendientes de nuevo de Cataluña. La interventora general de la Generalitat va a declarar por los gastos en los preparativos del 1 de octubre, en el que ella aseguró que no se había empleado ni un euro. Y ojo, porque tendremos también un caso muy sensible, el de la mujer que ha sido indemnizada, Ángela González, que tuvo que ser indemnizada por el Estado tras la condena del Supremo después de que su exmarido asesinara a su hija a pesar de tener una orden de alejamiento. De todo ello hablaremos hoy. Muy bien. ¿Cómo ha cerrado el barómetro, María Ruiz? Antonio, recordemos que preguntábamos a nuestros espectadores si preferirían a Pablo Casado o a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Un 77,3% de ellos preferiría a Pablo Casado, el 22,7% a Pedro Sánchez. Parece que nuestra audiencia lo tiene claro, Antonio. Muy bien. Pues ahí lo dejamos entonces. Adiós, Javier Negre. Adiós. Y buenas noches. Adiós, Sandra Fernández. Buenas noches. Descanses. También Martu Garrote y Vicente González Buenas Zavalla. noches. Adiós, Antonio. Gracias. Y a ustedes por la atención que nos han prestado. Y felices vacaciones para los que os vais, claro. Para lo que nos vamos ya. Exactamente. Y ustedes, nada, ya saben, tienen una cita aquí a las 10 aproximadamente, 13. Y en el Cascabel, aquí les esperamos.